Capítulo 10. Conectando corazones. A pesar de la aprobación de Bei y el entusiasmo de Yujito, pasaron algunos días para que el Raikage aprobara su partida. Bei sabía que a su hermano no le gustaba que sus Jinchurikis estuvieran lejos de la aldea. Sin embargo, A también sabía que era crucial para Yujito obtener el control total del Dos Colas. Tras una semana de discusiones, A lo aprobó. Solo había una condición: llevar a otro shinobi experimentado. Tras considerarlo, Bei decidió llevar a Samui, uno de los Chunin recién ascendidos. Yujito siempre parecía más tranquilo en presencia de Samui. Ella lo amenazaba con menos frecuencia cuando estaba cerca. Incluso después de obtener el permiso, tardaron semanas en organizar el ferry que los llevaría a Genbu. Mientras esperaban, Yujito le preguntó a Bei sobre el proceso de domesticar un Biju. Sin querer explicarle nada, le dijo que esperara hasta que partieran. Ahora que Bei estaba caminando hacia los muelles con Yujito y Samui a su lado, sin embargo, no tuvo más remedio que explicar. Mira, gatita, así está escrito. Tienes que pasar, y también superar. No desperdicies tu juventud, no pasarás por la cascada de la verdad, imbécil. Cantó. ¿La cascada de la verdad? Yujito ladeó la cabeza y lo miró con curiosidad. A su lado, Samui entrecerró los ojos. Bei asintió. Pronto lo verás. Solo quedan 3 pasos. No te preocupes, no hay prisa, Entonces, el primer paso es atravesar la cascada de la verdad, ¿verdad? Será fácil. Puedo con ello. ¿Cuál es el siguiente paso? Sonrió Yujito antes de hacer su siguiente pregunta. Entonces abres el sello, y con mucho celo, luchas contra tu bestia con cola. Lograste ganar, tu chakra aumentó, imbécil. Yujito apretó la mandíbula con fastidio mientras intentaba comprender sus palabras. Se tomó unos segundos para pensar. El barco estaba frente a ellos cuando finalmente respondió. Primero, tengo que pasar la cascada de la verdad, resumió. Luego, lucharé contra mi Biju para controlar su chakra. ¿Cuál es el último paso? Para el último paso, no querrás equivocarte. Retira el sello y haz que la bestia se arrodille. ¿Sí? ¿Es realmente tan difícil, Bei-sama? Preguntó Samui con tono educado. Lo más difícil es tu verdadero ser, de eso no hay duda. Debes vencer la oscuridad interior. Bei bailó al llegar al muelle antes de subir al ferry. Samui y Yujito también saltaron a bordo, aunque sin el baile. ¿Qué quieres decir con que tengo que vencer la oscuridad interior? Yujito frunció el ceño con impaciencia. Intuía que estaba cansada de intentar entender las explicaciones de Bei. Justo lo que dije, para pasar la cascada, arroja tu oscuridad, respondió Bei. Sí, lo entiendo, pero ¿cómo lo hago? Preguntó Yujito. No te lo puedo decir ahora, el tiempo no lo permite, debes verlo por ti mismo, cómo encontrarse a uno mismo, idiota farsante. Créeme, Bei, respondió Yujito con una sonrisa de suficiencia. Esto va a ser fácil. Bei negó con la cabeza. Enfrentar la oscuridad interior no era fácil. Yujito solo iba a terminar decepcionado. Sin embargo, Bei no podía hacer nada para prepararla. Necesitaba resolverlo todo por sí misma. Eso dices ahora, le sonrió Bei con condescendencia. Pero si solo eres una gatita que no sabe lo que muerde, imbécil. Yujito gimió y se giró hacia el casco donde se encontraban las cabañas. Miró a Killer Bei con enojo antes de caminar con Samui hacia su habitación compartida. Bei se encogió de hombros ante su enfado y se sentó en cubierta. Sacó su cuaderno y anotó nuevas rimas. A los pocos minutos, el capitán anunció su partida y el ferry partió en busca de Genbu. Bei respiró con satisfacción. Siempre se había sentido más a gusto en el océano. Se recostó sobre los codos. Olía la sal en el aire y oía el graznido de las gaviotas. Sintió el barco subir y bajar desde abajo y el movimiento le resultó reconfortante. Se recostó para disfrutar de la brisa marina en el rostro. Se lo estaba pasando bien cuando, unos minutos después, Yujito salió corriendo a la cubierta, con Samui detrás de ella. Yujito corrió hacia la barandilla y se aferró a ella antes de soltar el contenido de su estómago. Samui se acercó a ella y le frotó la espalda con dulzura. Yujito apoyó la frente en la barandilla y le murmuró algo a Samui. Bei negó con la cabeza. Yujito no solo era demasiado optimista sobre domar a su bestia, sino que además se marearía durante todo el viaje. Si no lo hubiera amenazado de muerte cada semana, podría haber sentido lástima por ella. Samui se inclinó para susurrarle algo al oído a Yujito, apretándose contra el suyo.
Le tocó la mejilla y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja con cariño, sonrojándose al hacerlo. Por su parte, Yujito parecía no tener ni idea, como si abrazar a alguien que vomitaba sus tripas en el océano fuera algo normal. Ben negó con la cabeza. Yujito realmente necesita obtener una pista, y no solo sobre lo difícil que es domesticar un bijú. No te burles de ella, solo tiene 16 años, respondió Yuki. No era tan despistado cuando tenía 16 años. Lo eras. Hay una razón por la que sigues soltera, B. No necesito novia, tengo más tiempo libre. No necesito estar atado a alguien que me mande, imbécil. Yuki solo suspiró con exasperación. Oh, Mei no tuvo tiempo para descansar después de matar a Yagura. Como primer paso, había anulado la orden que discriminaba a los poseedores del Kekko y Genkai. Luego, tuvo que decidir qué hacer con el Jinchuriki del 6 colas, Utakata. Ao y Ameyuri le informaron que el chico era leal a Kirigakure. Saberlo le había quitado un gran peso de encima. No quería la muerte de un chico de 14 años en su conciencia. A partir de ahí, el trabajo solo se acumuló. Trabajaba casi sin parar, durmiendo en su escritorio en la oficina del Mizukage solo unas horas al día. Aunque se quejaba de estar ocupada, también era un alivio. No tenía que procesar su culpa por la muerte de Yagura mientras estaba ocupada con los impuestos y las misiones. Sin embargo, tras meses de trabajo constante y con la ayuda de Ao, Zabuza y Ameyuri, su carga de trabajo se había aliviado. Ya no podía excusarse para dormir en la oficina. Necesitaba mudarse a la residencia oficial del Mizukage. Mei se quedó ansiosa en la puerta de la casa. Había sido el hogar de todos los Mizukage anteriores. Había pasado de generación en generación al jubilarse o, históricamente, al morir. Mei cerró los ojos y se obligó a respirar profundamente. No podía evitar la antigua casa de su amo para siempre. Sus consejeros y amigos ya sospechaban de su reticencia a mudarse a la residencia oficial. Se armó de valor y giró la llave. Entró y abrió los ojos para mirar a su alrededor. Frente a ella había una escalera que conducía a los dormitorios. En la planta baja, sabía que había una gran cocina, una sala de estar, una pequeña oficina y un comedor. Se quitó las sandalias en la entrada y subió las escaleras. Sabía que sería doloroso revisar las pertenencias de su amo antes de mudarse. Sin embargo, quería conservar algunas cosas por el bien de Anzu y el suyo. Obligándose a seguir adelante, caminó hacia el dormitorio principal. Mejor acababa con lo peor primero. Se obligó a inhalar y exhalar antes de abrir la puerta corrediza y entrar. El dormitorio de su antiguo amo era sencillo y prácticamente sin decoración. Había una cama grande a un lado de la pared y un escritorio al otro. Una fina capa de polvo cubría todas las superficies. Mei se obligó a no estornudar. Primero se dirigió a su escritorio. En él, había fotos enmarcadas. Vio el rostro sonriente de Yagura junto a Anzu el día de su boda. En otra foto, una joven Mei estaba entre Yagura y Anzu, sonriendo felizmente. También vio fotos de Asai y Kasumi, algunas recién nacidas en brazos de sus padres y otras de pequeñas jugando juntas. Sonrió y tomó nota de guardar las fotos para cuando Anzu y sus hijos regresaran. Mei abrió el cajón superior del escritorio. Sabía que su maestra podría haberle dejado algo, dada la situación. Efectivamente, al abrir el cajón, había 3 pergaminos. 2 estaban sellados y etiquetados con los nombres de Asai y Kasumi. El tercero estaba abierto, pero tenía escrito Mei. Con una sonrisa cariñosa, abrió el pergamino y leyó: Mei-chan, si estás leyendo esta carta, entonces no estoy muerto. Este pergamino está conectado a mi chakra y se autodestruirá al morir. Sin embargo, te recomiendo que lo quemes de todos modos. Dado que lees esta carta, supongo que ahora eres el 5º Mizukage de Kirigakure. ¡Felicidades! Por favor, cuida de mi familia, ya que voy a buscar a Anzu y decirle que es seguro regresar a Kiri. Voy a vagar por el mundo intentando averiguar quién me sometió a un genjutsu. Estos pergaminos son para Sai y Kasumi. Por favor, entrégaselos cuando ambos sean Joun y no antes si lo crees necesario. Gracias, Yagura. La sonrisa de Mei se congeló en su rostro. Leyó la carta 2 veces más, intentando ver si las palabras cambiaban. Al no hacerlo, arrojó el pergamino al suelo y lo pisoteó. Estúpido sensei. Me hiciste creer que realmente te maté. Te odio. Muere de verdad. Gritó. Jadeando de rabia, miró fijamente el papel aplastado y se obligó a respirar. Se metió un mechón de pelo detrás de la oreja y gimió. Ya tranquila, recogió el pergamino y leyó la carta una última vez. Memorizó las palabras antes de usar su lava para quemar el pergamino. Suspiró y bajó la mirada.
Aunque estaba enojada porque Yagura le había hecho creer que había muerto, también se sintió aliviada. Así que no lo maté después de todo. Con un suspiro, colocó los marcos de fotos sobre los pergaminos. Tendría algo que regalarle a la familia Karatachi más tarde. Cerró el cajón de golpe. Lo miró fijamente como si el cajón hubiera sido quien había orquestado el plan en lugar de su maestra. Miró la habitación. Tras meses de abandono, el polvo lo cubría todo. Incluso era difícil ver por la ventana. Necesito limpiarlo antes de mudarme. Decidida, se apartó el flequillo de la cara y salió a buscar una escoba. Oh. Cuando Yagura despertó, lo recibió el hermoso rostro de Anzu, que roncaba suavemente en sus brazos. Los rayos de luz matutina se colaban por la ventana, iluminando su rostro con un resplandor celestial. Desde la puerta, uno de sus clones vigilaba a los intrusos. Esperó a que Anzu despertara, intentando parpadear lo menos posible. Podría ser la última vez que despertara a su lado, y estaba decidido a disfrutar cada segundo. Cuando finalmente se despertó, frotándose los ojos y bostezando, él le apartó el cabello de la cara. Así que no fue un sueño, murmuró. No, dijo Yagura y se inclinó para darle un beso, que ella le devolvió con entusiasmo. Él rompió el beso primero y suspiró derrotado. Creo que es hora de irme. Lo sé, dijo Anzu. Se incorporó, se estiró y lo miró. Ojalá pudiéramos seguir juntos. Él también se incorporó. Yo también. Pero tengo regalos para ti y los niños antes de irme. ¿Por qué no me los diste ayer? Preguntó ella levantando una ceja confundida. Me distraje, dijo haciendo un gesto perezoso con la mano. Estirándose primero, Yagura se levantó y caminó hacia la ropa que había tirado al suelo sin cuidado. Se vistió rápidamente, agarró su mochila y sacó un pergamino. Inyectó chakra en el sello y lo abrió, haciendo que 3 regalos aparecieran en sus manos. Caminó de regreso a la cama y se sentó junto a Anzu. Esto es para ti, le entregó un par de pequeños pendientes de perlas. Los ojos de Anzu se iluminaron. Oh, Yagura. Son tan bonitos. ¿Los hiciste tú mismo? Sí, dijo. Pasé días buscando buenas perlas. Me alegra que Isobu sea una tortuga, o me habría llevado aún más tiempo. Gracias, Yagura, dijo antes de besarlo en los labios como agradecimiento. Te amo, Anzu, respondió. Sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa ante sus palabras. Casi a regañadientes, se apartó para entregar los otros regalos. La bufanda es para Sai y el collar para Kasumi, dijo. O puedes intercambiarlos, da igual. Puso una larga bufanda rosa y un pequeño collar de cuentas en las manos de Anzu. No sabía si les diría a los niños de dónde venían los regalos y no quería preguntar. Al menos pudo dejarles algo. Seguro que les encantarán los regalos, dijo. Dobló la bufanda y el collar juntos y los puso en la mesita de noche. Quiero algo de ti a cambio, dijo Yagura. Resopló exasperado y frunció el ceño. Oh. Anzu inclinó la cabeza hacia un lado, perpleja ante las palabras de Yagura. ¿Sabes cuánto pagué anoche? Yagura se cruzó de brazos y miró a su esposa con enojo. Estoy prácticamente sin blanca. Probablemente ni siquiera pueda permitirme desayunar en un puesto callejero ahora mismo, se quejó. Anzu se rió. A pesar de la situación, Yagura se tomó el tiempo para disfrutar de su risa. ¿Entonces necesitas dinero? Preguntó con una sonrisa burlona. ¿No suele ser el hombre quien tradicionalmente mantiene a la familia? ¿Desde cuándo somos tradicionales? Replicó Yagura con un bufido. Pero no. No me refería a eso. Necesito un libro de bingo. Las recompensas pueden ser muy lucrativas. Anzu suspiró. También es peligroso. Sabes que me gusta el peligro, dijo sonriendo. Además, es la mejor oportunidad para encontrar información sobre la compañía mercenaria. Lo sé, Anzu apartó la mirada, con el rostro abatido. Eso no significa que tenga que gustarme. Con un profundo suspiro, se levantó de la cama y se dirigió hacia su kimono. Rebuscó en los bolsillos ocultos antes de sacar un pequeño libro. Está un poco anticuado, explicó mientras regresaba a su lado y le entregaba el libro. No he estado en servicio activo desde que dejé Kirigakure. Está bien. Lo actualizaré cuando tenga oportunidad. Yagura guardó el libro en su mochila y se puso el resto de la ropa. Una vez vestido, miró a Anzu, quien se había puesto el kimono y luchaba por atar el obi. Con un murmullo de agradecimiento, se acercó y comenzó a ayudar. ¿Te he dicho últimamente cuánto te amo? Dijo Anzu mientras levantaba los brazos para darle a Yagura mejor acceso a su cintura. No tanto como quisiera, dijo Yagura, con la mirada fija en la tarea. En fin, le hice prometer a Mei que estarías a salvo en Kirigakure, así que deberías volver pronto. Ella te mantendrá a salvo.
¿Está seguro? Estoy seguro. Mei lo prometió, respondió con total confianza. Le dejé cartas para que se las diera a Asai y Kasumi. Aunque los niños probablemente no las recibirán hasta que sean Jounin. ¿Es esta nuestra última vez juntos, Yagura? Preguntó Anzu mientras bajaba los brazos. Probablemente lo sea, admitió mientras tiraba del obi para ajustarlo. La miró pensativo a los ojos y vio resignación. Quería quedarse con ella, viendo crecer a Asai y Kasumi. Pero no podía. Anzu necesitaba regresar a Kirigakure y Yagura necesitaba recopilar información crucial. Tampoco podía pedirle que se uniera a su misión, no cuando las vidas de Asai y Kasumi también estaban en juego. Acercó su rostro y colocó su frente sobre la de ella. Se inclinó hacia adelante, colocando una mano en su nuca para un último beso. Deberías buscarte a alguien nuevo, le dijo cuando se separaron. Aún eres joven. Búscate un nuevo marido y olvídate de mí. Anzu negó con la cabeza. Sabes que no puedo. Eres demasiado extraordinario para reemplazarte. ¿Dónde más voy a encontrar un Jinchuriki que también sea un Kage? Bueno, el Jinchuriki del 6 colas podría convertirse en Mizukage después de Mei, especuló. Aunque solo tiene 14 años, así que tendrás que esperar un poco. Anzu se rió antes de responder. No creo que pueda amar a nadie como te amo a ti. Yagura le sonrió por última vez. Hizo el sello de mano de carnero y se transformó de nuevo en un Roshi canoso. Su clon desapareció de la puerta, cumpliendo su función. Con un profundo suspiro, se dirigió a la puerta. Se giró para mirar a Anzu por lo que probablemente sería la última vez. Ella le devolvió la mirada, con la mandíbula apretada y la mirada baja. Te amo, dijo Yagura antes de salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de él, dejando a su esposa sola. Antes de poder hacer algo de lo que luego se arrepentiría, como dar marcha atrás, caminó por el pasillo hacia la salida. No vio a nadie más hasta que llegó a recepción. Vio a la anciana de la noche anterior atendiendo la recepción. ¿Pasó una buena noche, señor? Preguntó con una sonrisa premiada. Sí, señora, respondió de inmediato. Es la verdad, después de todo. Bueno, si alguna vez vuelves, tenemos un descuento para clientes frecuentes, dijo. Por favor, considera usar nuestros servicios la próxima vez. Nuestras chicas son las mejores de la ciudad. Gracias, dijo, imitando el tono brusco de Roshi. Te tendré en cuenta la próxima vez que pase. Aunque no pienso volver aquí si puedo evitarlo. Sin decir nada más, salió a las calles matinales del barrio rojo. Su estómago rugió de hambre y revisó su cartera. Solo le quedaban 300 ríos, apenas suficientes para un día. Frustrado, decidió tomar el desayuno en el río. Oh. Utakata miró con gratitud las puertas de Kirigakure mientras el sol de la mañana salía detrás de él. Había estado en una misión de infiltración en el país del rayo. Tras semanas de misión, extrañaba las comodidades cotidianas, como dormir bien, comer fresco, tomar baños calientes y el arusame. Utakata cruzó las puertas a toda prisa blandiendo su tarjeta de identificación. La kunoichi de la puerta lo miró con reproche, pero lo dejó entrar. Utakata la ignoró. Estaba acostumbrado a que lo despidieran. Ya dentro de Kiri, quería correr a la finca de Arusame de inmediato. Sin embargo, primero tenía que presentar su informe de misión en la oficina del nuevo Mizukage. Con un suspiro de fastidio, Utakata saltó por encima de los tejados, moviéndose lo más rápido posible. Llegó al edificio de administración en cuestión de minutos. Saltó por la ventana para entrar en la oficina de Mei Terumi. Utakata frunció el ceño cuando vio a la mujer debajo del sombrero del Mizukage. Es más joven de lo que esperaba. La mujer parecía apenas mayor que Yujito, quien tenía 16 años. Trabajaba con ahínco, escribiendo algo en su escritorio. Levantó la vista cuando él entró en la oficina, pero volvió a concentrarse en sus papeles. En silencio, le indicó que se acercara. El hombre y la mujer que lo habían visitado en la finca de Arusame estaban detrás de ella. Miraron a Utakata por encima del hombro del Mizukage. El hombre levantó una mano para indicarle que esperara. Utakata se detuvo y se quedó frente al escritorio, esperando con impaciencia a que la mujer terminara su tarea. La quinta Mizukage terminó unos segundos después. Levantó la vista y sonrió amablemente, cruzando los brazos sobre el escritorio que tenía delante. Utakata reprimió un escalofrío. Las sonrisas engañaban y él no sabía cómo era realmente la nueva Mizukage. ¿Cómo estuvo la misión?, preguntó mientras centraba su atención en él. La misión fue un éxito, respondió Utakata. El país del rayo ha estado trabajando en una tecnología de grabación de video. Primero la usarán con sus shinobi para mejorar la comunicación a larga distancia. Es probable que la tecnología esté disponible al público en unos años.
Me alegra oír eso. La Mizukage se inclinó hacia adelante y apoyó la barbilla en las manos. ¿Hubo alguna dificultad en la misión? Ninguno. Bien, en ese caso, pueden retirarse, dijo mientras volvía la vista hacia los documentos que tenía delante. Espero tener un informe de misión completo y detallado en mi escritorio antes del mediodía de mañana. Utakata parpadeó. Vaya, eso fue rápido. Antes, se había visto obligado a contarles a los asistentes y asesores de Yagura cada detalle de la misión, por absurdo que fuera. Se giró para irse, pero el hombre del parche se inclinó y lo interrumpió. Mizukage-sama, ¿no cree que deberíamos preguntar más? Preguntó. Sé que hay asuntos más importantes, pero es necesario conocer todos los detalles. Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos, Ao, respondió el Mizukage sin levantar la vista. De todos modos, pronto tendremos un informe escrito. Sí, pero como tienes mucho tiempo libre ahora mismo, pensé que sería bueno para... Ante sus palabras, Mei partió su bolígrafo por la mitad. Ao se quedó paralizado y la mujer bajita se tapó la boca con la palma de la mano. ¿Estás diciendo que soy demasiado perdedora como para encontrar a alguien con quien pasar el tiempo? Preguntó Mei con frialdad, mientras la tinta goteaba entre sus dedos. ¿Qué? ¡No! Mizukage-sama, solo creo que, como no tiene nada que hacer, podría. Una palabra más y mueres. El Mizukage se giró para mirar al hombre alto con una sonrisa. Ahora, tráeme otro bolígrafo. Algo le ha pasado al mío. Claro, Mizukage-sama. El hombre tembló antes de salir de la oficina a buscar un bolígrafo. La pelirroja resopló mientras Mei dejaba escapar un suspiro de enojo. Utakata-kun, dijo el Mizukage. Utakata se quedó congelado donde estaba parado. ¿Sí? Preguntó de mala gana. Recuerda, antes del mediodía, le dijo con una sonrisa maliciosa. Puedes retirarte por ahora. Ese sí, gracias, respondió Utakata. Hizo una profunda reverencia y escapó de la oficina. Al saltar por la ventana, oyó a la pelirroja reírse frenéticamente. Contento de salir de allí, quería volver a casa inmediatamente. Sin embargo, su estómago, que había sobrevivido a base de barras de racionamiento durante la misión, protestó. No había comido bien en un mes y echaba de menos la comida caliente. Aún era muy temprano, pero algunos puestos ya estarían abiertos. Con un nuevo objetivo en mente, se dirigió al centro comercial. Cuando llegó a un pequeño callejón, la mayoría de los puestos seguían cerrados. Sin embargo, vio a algunos vendedores de desayunos. Con el estómago revuelto, se acercó al más cercano y se le hizo agua a la boca al oler la comida. Quiero el desayuno de anguila, por favor, le dijo al hombre detrás del mostrador. ¿Cuánto cuesta? El cocinero lo miró con desprecio, haciéndolo sentir como un pedazo de carne. Utakata intentó no encogerse. Era un chuunin de Kirigakure y un Jinchuriki. No se dejaba intimidar tan fácilmente. El hombre le dirigió una mirada familiar y se le encogió el corazón. Para ti, cualquier precio es demasiado bajo, respondió el hombre con un gruñido. No quiero que tú ni los de tu especie se acerquen a este lugar. Solo quiero desayunar. Utakata intentó razonar con el hombre, pero ya sabía que eso no cambiaría nada. Dije que no, respondió el hombre con voz llena de desprecio. Utakata apretó los puños con fastidio, pero se rindió. Sabía por experiencia que no valdría la pena discutir con él. Se dio la vuelta y buscó otro sitio para comer. Deambuló por los puestos mientras se preparaban para la hora punta de la mañana. Sin embargo, en cuanto alguien lo miraba, en el mejor de los casos le fulminaban con la mirada y en el peor, le escupían a los pies. Abatido y con el estómago vacío, Utakata aceptó la derrota. Saltó a los tejados y corrió de vuelta a la finca de Arusame. La comida no sería nada del otro mundo, pero al menos podría comer algo más que una barra de raciones. Llegó a casa y fue directo a la cocina. Se sirvió un plato de arroz y frió 2 huevos. Se le hizo agua a la boca al añadir un poco de salsa de soja. No era nada del otro mundo, pero serviría. Llevó su sencillo desayuno al comedor. No le sorprendió encontrar a su amo allí holgazaneando mientras leía un libro. Hola, Arusame-sensei, dijo Utakata. Lo saludó con una mano mientras sostenía el cuenco y los palillos con la otra. Utakata-kun. Esta vez regresaste rápido. Arusame levantó la vista del libro y se encontró con la mirada de Utakata. Sí, maestro. Utakata se sentó a la mesa y empezó a comer con voracidad. Después de una larga misión, cualquier cosa era deliciosa. ¿Cómo estuvo la misión? Preguntó Arusame. Estuvo bueno, murmuró Utakata con la boca llena. Arusame arqueó una ceja.
Avergonzado, tragó saliva y se aclaró la garganta antes de repetirlo. Estuvo bien, dijo. Recopilé información sobre la tecnología de comunicación más reciente de Kumogakure. Se metió más comida en la boca mientras su amo procesaba la información. ¿Entonces Kumogakure está desarrollando tecnología? Preguntó Arusame y Utakata asintió con la boca llena. ¿Ya entregaste tu informe de misión, Utakata-kun? En esa ocasión, se acordó de tragar saliva antes de responder. Todavía no, amo. Solo tenía que dar un breve informe y me dijo que presentara un informe escrito mañana. Ah, ¿y qué te pareció el nuevo Mizukage? Preguntó Arusame con curiosidad. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con Meiterumi. Utakata se tomó su tiempo para masticar, tragar y pensar antes de responder. Es aterradora, admitió, pero parecía bastante amable. Solo quería un informe breve. ¿Te dijo algo sobre? No, interrumpió Utakata antes de que Arusame pudiera preguntar por el 6 colas. Simplemente me trató como a cualquier chunin. La gente de la aldea no fue tan amable. ¿Qué dijeron los aldeanos? Preguntó Arusame, tensando los hombros. Utakata se encogió de hombros y dio otro mordisco antes de responder. No sé. Nada, la verdad. Quería desayunar en el pueblo porque tenía hambre, pero me dijeron que no me querían allí. Era más fácil volver en lugar de discutir con ellos. Aún así, no deberían decirte esas cosas, dijo Arusame frunciendo el ceño. Eres un shinobi valioso de Kirigakure. Utakata se encogió de hombros de nuevo y siguió comiendo en silencio. Se había acostumbrado a lidiar con el odio de los aldeanos. Mientras tuviera a Arusame, no le importaba lo que pensaran los demás. Al terminar de comer, Utakata le dijo a su maestro que entrenaría el resto del día. Arusame asintió distraídamente y Utakata recogió lo que había dejado. Al llegar al campo de entrenamiento, se estiró antes de realizar un kata básico de taijutsu. Sin embargo, en lugar del habitual efecto calmante del calentamiento, sintió una tristeza increíble. ¿Por qué carajos estoy triste? No vale la pena enfadarse por los aldeanos. ¿Y qué si fueron malos? ¿A quién le importa? A pesar de sus palabras de consuelo, la tristeza no desapareció. Le costaba concentrarse mientras ejecutaba los movimientos. Al final, acortó el calentamiento, con la esperanza de que practicar su rutina habitual lo hiciera sentir mejor. Sin embargo, al comenzar su kata habitual, tampoco pudo concentrarse. Su movimiento era torpe y cometía errores simples. Al hacer burbujas, las que aparecían estallaban en segundos. Utakata sintió un mal presentimiento en el estómago y gimió de exasperación. ¡Oh, mierda! Espero que la estúpida habitación no esté interfiriendo otra vez. Utakata miró al cielo y frunció el ceño. La última vez que tuvo problemas con el jutsu, fue a la sala y descubrió que el cuarto Mizukage era un Jinchuriki. De alguna manera, eso derivó en una reforma completa del sistema político de Kirigakure. Utakata suspiró. Esperaba que la nueva crisis no fuera tan dramática como animar al cuarto Mizukage a fingir su muerte. Reprimiendo un gemido, Utakata abandonó el área de entrenamiento para darse un baño caliente. Además de la comida de su maestro, lo que más extrañaba era el agua caliente corriente. Tras un mes en el campo, se sentía mugriento. Se metió en la bañera e intentó relajarse, pero la tristeza en su subconsciente lo hacía casi imposible. Con un gruñido, salió del baño en cuestión de minutos, incapaz de disfrutarlo. Se secó y se vistió, poniéndose su yukata suelta habitual. Se dejó caer en el futón y contempló la luz del atardecer por la ventana. A pesar de la hora, Utakata estaba exhausto tras la larga misión. En cuestión de minutos se quedó dormido. Automáticamente, dejó que su mente lo guiara a la habitación. Ya sabía que algo estaba sucediendo. Intentó prepararse para cualquier cosa. Esperaba que nadie estuviera peleando ni herido. Eso sería problemático. Cuando su subconsciencia apareció en la habitación, Utakata estaba listo para la pelea. Sin embargo, al ver a la niña acurrucada, con el rostro sobre las rodillas, sollozando, se detuvo. La niña estaba apoyada en una puerta marcada con el kanji del número 7. No pareció notar su llegada, pues seguía llorando sin mirarlo. Utakata quería desaparecer. No se le daba bien lidiar con el llanto ni con los niños. Era especialmente pésimo lidiando con niños que lloraban. Sin embargo, sabía que si no lo intentaba, la habitación no le permitiría concentrarse en nada hasta que hiciera algo al respecto. Con un suspiro, caminó hacia la chica, deseando que alguien más estuviera allí. Se agachó y se sentó con las piernas cruzadas a un paso de ella. Ella se tensó un poco al verlo acercarse, pero no reaccionó. «Oye», dijo, pero la niña siguió llorando. Utakata se rascó la nuca.
No sabía qué había pasado ni cómo hacerla más feliz. Intentó recordar lo que Arusame solía hacer cuando era mucho más joven y necesitaba consuelo. Recordó a su amo intentando hacer bromas. Nunca eran graciosas, pero Utakata disfrutaba del esfuerzo de todos modos. Oye, repitió, te llamas Fuji, ¿verdad? La niña lloró con más fuerza. Murmuró algo, pero Utakata no entendía lo que decía. De mala gana, se acercó y le puso la palma de la mano sobre el hombro. La palmeó torpemente, esperando que se sintiera reconfortada. ¿No es Fuji entonces? Preguntó. La chica negó con la cabeza. Entonces déjame adivinar, continuó. Te llamas Mei. La niña volvió a negar con la cabeza, pero parecía que sus sollozos habían disminuido un poco. ¿No? ¿Y entonces Yujito? Preguntó. Ella volvió a negar con la cabeza. Espera, ya lo sé. Yuki. Adivinó. Miyako. Aki. Akito. Kagura. Kairi. Sachiko. Usó nombres al azar. Ella negó con la cabeza, pero sus sollozos eran casi inexistentes en ese momento. ¿Naruto? Preguntó. Ante la última sugerencia, se rió entre lágrimas. Sin embargo, su voz sonaba tensa. No, susurró finalmente, mientras su garganta luchaba por pronunciar esa simple palabra. Utakata la miró y frunció el ceño. La chica parecía muy alegre y habladora las otras veces que la había visto. Verla esforzarse por decirle una palabra tan simple era difícil. La niña empezó a llorar de nuevo. Utakata se acercó. Al acercarse, la niña apoyó la cabeza en su rodilla y comenzó a llorar en su yukata. Utakata se tensó, pero no se apartó. Con torpeza, le puso la mano sobre la cabeza y la acarició. Permanecieron así sentados unos minutos. Utakata no sabía qué hacer. Sin embargo, la niña pareció consolarse y su llanto comenzó a disminuir. Fu, dijo una vez que sus sollozos se convirtieron en hipo. ¿Qué? Susurró ella. Tu nombre es Fu, lo recordé, dijo Utakata. Oh. La chica lo miró brevemente antes de bajar la vista al suelo. Su cabeza seguía apoyada en su rodilla y Utakata empezaba a sentirse entumecido. Se sentaron juntos en silencio antes de que Utakata volviera a hablar. Entonces, ¿por qué llorabas? Preguntó. Fu se estremeció antes de responder. No quiero hablar de eso. De acuerdo, respondió, y los dos volvieron a quedarse en silencio. Comprendía la necesidad de guardarse todo dentro. Se apoyó en la puerta y suspiró. Se me está entumeciendo la pierna. Al pensarlo, Utakata intentó mover la pierna. De inmediato, Fu levantó la cabeza y se sentó. Se llevó las rodillas a la barbilla y las abrazó con fuerza. Él aprovechó para estirar las piernas. Se sentaron uno al lado del otro en silencio durante unos minutos más, sin que ninguno de los dos supiera qué decir. Mi madre está muerta, admitió finalmente Fu. ¿Qué? Utakata se giró hacia la chica alarmado. Antes de que pudiera reaccionar, ella se había tirado en su regazo y le había envuelto los brazos alrededor del cuello. Presa del pánico, su primer instinto fue lanzar a la chica al otro lado de la habitación, pero se contuvo. Ella lloró en su hombro y, sin saber qué más hacer, la abrazó. Sus lágrimas empaparon su yukata en segundos y no pudo evitar sentir lástima por ella. Lo siento, dijo, sin saber qué más decir. Debiste amarla. Sintió que Fu asentía en su hombro y le dio otra palmadita en la cabeza. La abrazó, sin saber qué más hacer. Solo tenía a Arusame, y si moría, Utakata sentiría lo mismo. La dejó llorar en su hombro y la abrazó. Permanecieron juntos hasta que solo pudo oírla sollozar. Cuando se detuvo, se movió para que Fu se sentara en su regazo. ¿Te gustan las burbujas? Le preguntó. Nunca se le había dado bien la palabra, pero recordaba que Arusame hacía burbujas cuando tenía su edad para animarlo. ¿Burbujas? A pesar de la situación, sonaba curiosa. Sí, puedo hacer unos chulísimos. Mira. Con su atención puesta en él, conjuró su pipa y la solución de burbujas. Sopló muchas burbujas, añadiendo un poco de chakra para que brillaran más de lo normal. Fu miró los resultados con los ojos muy abiertos. Tenía los ojos rojos después de tanto llorar, pero las burbujas captaron su atención. Una flotaba cerca y levantó un dedo vacilante para tocarla. Estalló al instante, liberando una pequeña explosión de destellos azules como un fuego artificial. Fu jadeó y lo miró con asombro. ¿Qué más pueden hacer las burbujas? Preguntó con voz ronca y tensa. Muchas cosas, respondió. Observa. Envió un pequeño pulso de chakra. De repente, las burbujas estallaron, bañando la habitación con luces de 1000 colores.
Miró a Furu y se alegró de ver que disfrutaba del espectáculo, con los brillantes colores reflejados en sus ojos. Déjame mostrarte un tipo diferente, dijo antes de soplar un nuevo conjunto de burbujas. Las nuevas burbujas flotaron en el aire, y algunas se movieron en su dirección. Furu tocó una que se acercó. Esa vez, en lugar de reventar al tacto, rebotó. Con un chillido de sorpresa, vio cómo la esfera se alejaba rebotando. Lo miró y sonrió por primera vez. «Guau, Utakata Nii-san. Sabes hacer tantas cosas con las burbujas», dijo. Le sonrió radiante, aunque sus ojos aún reflejaban dolor. «¿Aún no has visto nada, Fu? Sigue observando». Dicho esto, Utakata le mostró más de lo que podía hacer. Al principio, Fu dudaba, y solo interactuaba con las burbujas que flotaban cerca. Sin embargo, después de un rato, se levantó y empezó a correr por la habitación, intentando tocar todas las burbujas. Utakata dejó de pensar en el tiempo, absorto en la observación de Fu. Debieron de pasar mucho tiempo juntos porque empezaron a aparecer otros Jinchuriki. El pelirrojo se unió primero, arqueando una ceja al ver a Fu. Fu saludó con la mano y el hombre se paró frente a ella. «Hola, mamá», saludó Fu al hombre con una sonrisa triste en su rostro. «Hola, mariposa, hace tiempo que no nos respondes», dijo el hombre mientras se agachaba para mirar a Fu a los ojos. «¿Está todo bien?». Ante la pregunta, Fu bajó la mirada y apartó la mirada. «No, mamá», respondió. «Isen-sama me dijo que mi madre murió». «Lo siento», respondió Roshi mientras le alborotaba el pelo. «Debió ser difícil para ti». Ella asintió y miró al hombre. «Tengo una pregunta, mamá». «¿Qué es?». Se mordió el labio y bajó la mirada antes de encontrarse con la mirada del hombre. «Mamá, ¿conociste a mi mamá?». «¿Tu mamá? ¿Cómo iba a reconocerla?», preguntó el pelirrojo, arqueando una ceja, confundido. «Isen-sama me dijo que era una Jinchuriki. Quería saber si la conocías», explicó Fu. Utakata se quedó boquiabierto, sorprendido. Nunca había oído hablar de Jinchurikis que se convirtieran en padres. El pelirrojo la miró fijamente unos segundos antes de responder. «No, mariposa. No la conocía», dijo. «Antes de que llegaras, los Jinchuriki nunca hablaban. Los únicos que conocí fueron Kusina y An, y apenas hablaba con Kusina. Todo cambió cuando llegaste tú». «¿Yo?». Furu inclinó la cabeza hacia un lado mientras miraba al hombre mayor. «Sí», dijo el hombre, rascándose la nuca. «Antes, nos ignorábamos, pero tú lo hiciste mejor. Todo cambió cuando decidí consolar a una niña que lloraba. No me arrepiento». «¿En serio, mamá?». Los ojos de Fu se llenaron de lágrimas, pero parecían llenos de felicidad en lugar de dolor. «¿De verdad?». El hombre sonrió y asintió. «Nunca me arrepentiré de haberte conocido, Fu». Fu empezó a llorar de nuevo y saltó para abrazar al hombre por el abdomen. «Gracias, mamá», murmuró. «Gracias». Tras el abrazo, el hombre levantó a la niña y la abrazó con fuerza. Utakata observó el intercambio con torpeza antes de desviar la mirada. Esperó a que terminara su momento. Tras lo que parecieron horas de abrazos y llanto, el pelirrojo volvió a dejar a Fu en el suelo. Saludó a Utakata con un pequeño gesto de la mano antes de ponerse a hacer algún ejercicio de estiramiento. Utakata hizo más pompas de jabón para Fu, intentando desesperadamente recordar su nombre. No quería llamarlo mamá sin querer. El pequeño Naruto entró en la habitación poco después. Al igual que Fu, quedó fascinado al instante por las burbujas. Se unió a ella en su misión de atrapar tantas como fuera posible, no sin antes darle a Fu un fuerte abrazo y un beso en la mejilla. Le habló a Utakata como si siempre hubiera estado ahí, exigiéndole que hiciera tipos específicos de burbujas. Accedió a sus peticiones, aunque solo fuera para hacer feliz a Fu. Más tarde, otro chico se unió a ellos. Al igual que Naruto, abrazó y besó a Fu antes de hablar con Utakata. El chico se presentó tímidamente como Gaara, escondiéndose detrás de Fu. Se unió a ellos en su misión para capturar todas las burbujas. No se quedó mucho tiempo, ya que se fue solo unos minutos después, comentando algo sobre un Shukaku. Utakata se despidió de Gaara con la mano y observó cómo Naruto, Fu y el hombre también se despedían del niño. Hizo más burbujas y observó a los niños intentar capturarlas. Esa noche, fue el último en salir de la habitación. Capítulo 11. Avance. Hasta que Utakata la consoló, Fu pasó 2 semanas encerrada en su habitación. Durante esas semanas, Fu apenas se levantó de la cama. Prefería esconderse bajo las sábanas. Solo comía cuando sus cuidadores la obligaban y dormía casi todo el día. Senji entró varias veces a hablar con ella, pero sus palabras sonaban a galimatías.
También ignoró a los otros Jinchuriki. Intentaron hablar a través de la habitación, pero ella solo quería sumirse en su miseria. Furu estaba muy agradecida con Utakata. Él no sabía nada de ella, salvo su nombre. Aún así, se quedó a su lado, dejándola llorar desconsoladamente sin preguntarle por qué. Ahora, después de 2 semanas de miseria, miró la entrada de la academia y tragó saliva. Furu estaba ansiosa por volver a la escuela. Extrañaba pasar tiempo con Ana y Rin y hablar con ellas durante el almuerzo. Esperaba que no pensaran que había abandonado la escuela. También extrañaba a Takumi-sensei. Esperaba que no le guardara rencor por su ausencia durante tanto tiempo. Respirando profundamente para calmarse, se agarró a las correas de su mochila. Entró en la academia con la mirada fija al frente. Algunos niños se giraron para mirarla, pero Fur solo pasó de largo, con la cabeza en alto. No se relajó hasta llegar al aula y sentarse. Fu. De inmediato oyó una voz alegre que la llamaba. Sintió unos brazos que la rodeaban el cuello por detrás y Fu se sobresaltó ante el repentino toque. ¿Qué? ¿Eh? Fu levantó la vista y se encontró con la mirada de Ana. Parecía aliviada de ver a Fu, aunque sus ojos brillaban especialmente. Rin se acercó al escritorio de Fu, observando el espectáculo con las manos en las caderas. A pesar de su postura severa, Rin parecía igualmente preocupada. Estaba tan preocupada por ti. Le gritó Ana al oído mientras apretaba el cuello de Fu. Takumi-sensei no sabía por qué no habías venido a clase y no sabemos dónde vives, así que no pudimos visitarte. ¿Qué pasó? Furu quiso responder, pero los brazos de Ana le bloquearon la tráquea. Quería llorar, y no estaba segura de si era por la preocupación de ellos o por la falta de aire. ¿La estás estrangulando, Ana?, dijo Rin con voz tranquila. Lo siento. Se disculpó Ana y soltó inmediatamente el cuello de Furu. Furu respiró agradecida y reflexionó sobre cómo responder a la pregunta. No quería mentirles, pero tampoco quería que su reencuentro empezara con malas noticias. Te lo contaré en el almuerzo, se comprometió. Ana y Rin intercambiaron una mirada perpleja, pero dejaron el asunto atrás al ver su rostro. Fu les devolvió una sonrisa temblorosa y ambas se relajaron mientras se sentaban en los escritorios a ambos lados del suyo. ¿Qué aprendieron en las últimas 2 semanas? Les preguntó Fu. Ante la pregunta, los ojos de Ana se iluminaron. Empezó a divagar sobre la multiplicación, los kanji y la historia de Takigakure. Rin intervino a menudo con la información correcta. Furu escuchó atentamente a ambas, intentando compensar su ausencia. Mientras aún se ponían al día, sonó el timbre para anunciar que la clase comenzaría pronto. Todos los niños se sentaron y Takumi llegó al aula con una gran pila de libros bajo el brazo. Buenos días, niños. Saludó Takumi con una sonrisa. Buenos días, Takumi-sensei. Respondieron todos. El hombre recorrió el aula con la mirada y se fijó en Fu. Ella se tensó y se deslizó en la silla, esperando una reprimenda. Sin embargo, Takumi le dedicó una sonrisa amplia y sincera. Buenos días, Fu, me alegra que hayas vuelto, dijo. No dudes en preguntarme lo que no entiendas, ¿de acuerdo? Fu asintió agradecida y sintió que se le quitaba un peso de encima. Había temido la reacción de su sensei. El resto del día transcurrió con normalidad. Terminaron sus tareas por la mañana. Takumi respondió a todas sus preguntas y más. En un esfuerzo desesperado por ponerse al día, Furu copió todo lo que Takumi escribió en la pizarra. A su lado, Rin tomaba notas con atención mientras Ana miraba por la ventana. Cuando llegó la hora del almuerzo, se dirigieron a su lugar habitual bajo los cerezos. Expectantes, Ana y Rin se giraron para mirar a Fu, esperando escuchar la historia completa. Fu se agarró el dobladillo de la falda y exhaló nerviosa. Había estado pensando qué decirles todo el día. Consideró retirarse, pero lo había prometido. La verdad es, empezó. Ana y Rin se inclinaron hacia adelante hasta quedar a escasos centímetros del rostro de Fu. Fu tragó saliva. Sabía que no podía contarles toda la verdad. Su condición de Jinchuriki y la responsabilidad pasada de su madre se suponía que eran un secreto. Tenía que omitir mucha información. Isen-sama me dijo que mi madre murió en una misión, mintió. Si contaras que darme su Bijulu es una misión. Ana jadeó y se tapó la boca con las palmas de las manos. Rin saltó hacia adelante para abrazar a Fu. Fu se sorprendió por el repentino contacto, pero le devolvió el abrazo. Poco después, Ana también saltó sobre ella, haciendo que las tres cayeran al suelo amontonadas. Lo siento, Fu, dijo Ana con la voz entrecortada. Apuesto a que tu madre era genial. Lo era. Dijo Fu, aunque con una punzada de dolor se dio cuenta de que no sabía mucho sobre ella. Era muy joven cuando murió su madre.
Por un segundo, se preocupó si su madre era en realidad una fracasada. Ojalá no. Los tres se incorporaron y Fu les sonrió, girando la cabeza. De verdad que había encontrado buenos amigos. Quizás algún día tendría el valor de contarles sobre su Biju. Sabía que los Jinchuriki eran temidos y despreciados, pero quizás algún día. Durante el resto del almuerzo, comieron y hablaron de lo que se les ocurría. En un momento dado, Ana se quejó de que multiplicar era difícil. Rin solo suspiró y le dijo que si quería entender, debía prestarle atención a Takumi. Fu se negó a tomar partido en la discusión, aunque en privado coincidía con Rin. Al terminar el descanso, se dirigieron al área de entrenamiento detrás de la escuela. Takumi les hizo practicar la escalada en paredes lisas. Fu fue la primera en llegar a la cima. Tras su victoria, gritó palabras de aliento y consejos a los demás estudiantes desde la cima. Cuando terminaron la tarea, sudorosos y exhaustos, Takumi los condujo de vuelta al aula. Durante el resto de la tarde, les dio una charla sobre nutrición saludable para Shinobi. Fu escuchó atentamente y tomó notas. Tenía a sus cuidadores en casa, pero por las miradas que le dirigían, no estarían allí por mucho más tiempo. Fu sabía que viviría sola cuando tuviera la edad suficiente para cuidar de sí misma. Takumi les dio la tarea del día entre las quejas de los demás estudiantes. Los niños salieron corriendo del aula, despidiéndose apresuradamente. Un segundo. Tengo que empacarlo todo, dijo Fu mientras guardaba sus útiles escolares en la mochila. Ana y Rin esperaban pacientemente a su lado. Espera, Fu, necesito hablar contigo antes de que te vayas, dijo Takumi desde el frente de la clase. Las tres muchachas se giraron para mirarlo. ¿Yo? Preguntó Fu, con los ojos muy abiertos por la curiosidad. Takumi asintió. Sí, hay algo que quiero decirte. Aunque puede que tarde un poco, así que creo que Ana y Rin pueden irse a casa. Ana y Rin la miraron con preocupación, pero obedecieron a su maestra. Se dieron la vuelta para irse. No se preocupen, chicas, Fu no está en problemas, dijo Takumi. Solo quiero hablar con ella, ya que lleva un tiempo desaparecida. Tengo que asegurarme de que no esté confundida, eso es todo. Ante sus palabras, Ana y Rin se relajaron y se giraron para mirar a Fu una última vez. Adiós, Fu. Gritó Ana, agitando el brazo con entusiasmo. Nos vemos mañana, dijo Rin con un pequeño gesto de la mano. Adiós, chicas. Nos vemos mañana, respondió Fu mientras caminaba hacia el frente del aula. Ana y Rin se marcharon, dejando a Takumi y Fu solos. Fu cambió de postura y se mordió el labio con nerviosismo. Takumi suspiró y se sentó en un escritorio, indicándole a Fu que se uniera a él. Se sentaron juntos en silencio y Fu jugueteó con el dobladillo de su falda. ¿De qué querías hablarme, sensei?, preguntó Fu para romper la tensión. Takumi cerró los ojos y respiró hondo antes de responder. Bueno, mejor lo digo, murmuró para sí mismo antes de volver la mirada hacia ella. Suspiró antes de responder. Emi-chan, tu madre, era mi amiga desde la infancia, dijo, con los ojos fijos en ella. ¿Qué? Fu se inclinó hacia adelante con los ojos muy abiertos. Trabajábamos juntos cuando éramos genin, explicó Takumi. Era mi mejor amiga. Pasé tiempo contigo cuando naciste, pero eras demasiado pequeño para recordarme. ¿Conocías a mi madre? Fu miró a Takumi con asombro. Sí, asintió. Era una gran amiga y nos encantaba pasar tiempo juntos. Sus ojos estaban llenos de dolor. Fu recordó cuando Senji le presentó a Takumi. Creía que Senji la había interrumpido para mantener en secreto su identidad como Jinchuriki. Quizás para evitar llamarla hija de Emi. ¿Cómo era?, preguntó Fu desesperada. ¿De qué color eran sus ojos? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Le gustaban las cosas aburridas? ¿Era una perdedora? Takumi rió antes de sonreírle con cariño. Eres casi idéntica a ella en personalidad. Podría haber hablado durante horas sin parar. Siempre estaba corriendo y trepando cosas. Habría vivido en un árbol si alguien la hubiera dejado. Aunque, Takumi se rascó la barbilla y sonrió, no te pareces mucho a ella, salvo por el pelo. ¿En serio? Fu se pasó una mano por el pelo y sonrió. Sonrojada, imaginó a una mujer con el rostro de Kusina, pero con el pelo corto verde menta. ¿En serio? Takumi asintió y se inclinó hacia adelante para alborotarle el cabello. Fu tomó la información y la sostuvo cerca. No era mucha, pero era algo que de otro modo jamás habría sabido sobre su madre. ¿Puedes contarme más?, preguntó Fu con timidez. A pesar de la sonrisa en el rostro de Takumi, notó que le costaba hablar de ella. Te lo diré todo. Solo tienes que preguntar. Fu se mordió el labio y pensó que preguntar primero.
Tenía tantas preguntas en la cabeza que no estaba segura de cuál responder primero. ¿De qué color eran sus ojos? Preguntó finalmente Fu. Rosa, respondió. Como las flores de cerezo. ¿Tenía la nariz recta? ¿Tenía las cejas pobladas? ¿Y la boca? ¿Qué aspecto tenía? Fu se inclinó para hacerle preguntas, cada vez más desesperada, con las manos sobre las rodillas. Takumi le dedicó una sonrisa nerviosa ante la avalancha de preguntas. Bueno, quizás sea mejor enseñártela. El corazón de Fu empezó a latir más rápido y le sonrió a Takumi con esperanza en los ojos. Takumi le devolvió la sonrisa antes de levantarse y caminar hacia su escritorio. Rebuscó unos minutos en el cajón superior antes de sacar algo y regresar con ella. Le ofreció una foto como ofrenda. Fu tomó la foto con reverencia. En ella, una linda chica de cabello verde menta estaba en medio de un grupo de 3 niños. Lucía una amplia sonrisa mientras miraba a la cámara. Sus ojos rosa pálido brillaban de felicidad. Tenía la piel pálida y un rostro estrecho, tan diferente al suyo. Sin embargo, Fu vio algunas partes de sí misma allí, como la forma de las cejas y la nariz. Mi madre. Así que así es como se ve. Es tan bonita, susurró Fu mientras miraba a Takumi, quien le sonreía suavemente. Lo era. Takumi asintió, sus ojos miraban con nostalgia la foto que Fu sostenía en sus manos. Fu volvió a mirar la foto y se fijó en los otros 2 niños. Uno era, obviamente, Takumi de niño. El Takumi de la foto era alto y bronceado, con tiernos ojos verde oscuro y cabello rubio corto. Sonrió a la cámara. Al otro lado de su madre había un chico bajito de piel oscura, cabello negro y ojos verde claro. A diferencia de Takumi y su madre, él miraba fijamente a la cámara con el rostro serio. Le resultaba familiar y Fu se esforzó por recordarlo. Tras unos segundos, lo reconoció. Se dio cuenta de que era el mismo hombre que había estado en la oficina de Isen cuando le dijeron que se uniera a la academia. Takumi-sensei. Eras tan alto de niño. Exclamó Fu. Gracias, respondió Takumi tímidamente. Tomamos esta foto después de graduarnos. En aquel entonces, no teníamos un Jounin Sensei para dirigir los equipos Genin. Las cosas han cambiado mucho en la aldea desde entonces. Fu asintió. ¿Pero quién es este niño? Preguntó Fu señalando al otro niño de la foto. Takumi frunció el ceño. Ese es Ryu. ¿No sabes quién es? Ayuda a Senji y Isen con las misiones. Oh, dijo Fu. Lo vi antes en la oficina de Isen-sama. Me fulminó con la mirada todo el tiempo que estuve allí, se quejó. Pero no lo he vuelto a ver. ¿De verdad? Takumi sonrió, pero Fu vio que sus ojos estaban llenos de furia. Cambió de tema, aunque la curiosidad la ardía por saber más sobre el hombre. ¿Quién es? ¿Por qué nunca lo había visto antes? ¿También era amigo de mi madre? ¿Tienes más fotografías? Al instante, la mirada de Takumi se suavizó y le sonrió de nuevo. Las buscaré en casa. Si puedo, te haré algunas copias, ¿de acuerdo? Fu asintió. Está bien. Takumi se inclinó hacia adelante para volver a alborotarle el pelo. Ahora, deberías irte a casa, dijo. Tienes mucha tarea que ponerte al día. Sí, sensei. Fu se levantó y, a regañadientes, devolvió la foto a Takumi. Empezó a irse antes de recordar sus modales. Se dio la vuelta e inclinó la cabeza. Muchas gracias, Takumi-sensei. De nada, Fu, respondió con una sonrisa amable. Fu sonrió y corrió a casa. Tenía mucha tarea que hacer. Oh. Yujito se miró fijamente en la cascada una vez más. Durante los últimos 5 meses, había pasado cada día intentando en vano vencer su oscuridad. Sin embargo, el monstruo que aparecía cada vez era tan fuerte como ella y luchaba exactamente igual. Yujito no tenía forma de derrotarlo. Aún así, lo intentó, levantándose temprano para las peleas diarias con la criatura. Casi se había dado por vencida. En otra vida, podría haberse rendido, contenta con el limitado control que ya tenía sobre el 2 colas. Sin embargo, cuando un grupo de mercenarios posiblemente buscaba a Jinchuriki, no podía rendirse. Tenía que seguir intentándolo, sin importar cuánto tiempo tomara. Samui la acompañaba a la cascada en cada ocasión. Le brindaba apoyo moral y un lugar donde desahogarse cuando fracasaba por enésima vez. A Yujito le encantaba tenerla a su lado. Era su único punto de felicidad en sus luchas diarias. Ríndete, Yujito, se burló el monstruo. No puedes vencerme porque soy tú. No puedes deshacerte de ti mismo. Resientes demasiado a la aldea como para que desaparezca y eres demasiado débil para vencerme jamás. No le guardo rencor a la aldea. Gritó.
Tengo que hacer todo lo que diga, pase lo que pase. Me dieron el 2 colas por algo y haré lo que me pidan. La criatura se rió y la miró con desprecio. Ni siquiera puedes admitir ante ti misma cuánto controlan ahí la aldea tu vida, ¿verdad? Rió el reflejo mientras se acercaba. Solo admite que odias el control que tienen sobre ti, Yujito-chan. Amo Kumogakure y haría lo que fuera por ella. Gritó. No hay nada que puedas hacer para hacerme cambiar de opinión. Ahora, frente a ella, la criatura la miró a los ojos. Yujito miró fijamente sus pupilas rojas y tragó saliva. Eres una criatura egoísta, Yujito-chan. Simplemente no puedes admitirlo, dijo la criatura mientras le ponía una mano en el hombro. No soy egoísta. Protestó Yujito mientras apartaba la mano del monstruo de un manotazo. Haría lo que fuera por Kumo, incluso si me mata. Pero primero, te mataré. Yujito se lanzó hacia adelante para atacar, con las garras afuera. Sonriendo con sorna, la criatura saltó para esquivarla y respondió con el mismo ataque. Yujito la esquivó para evitar ser cortado por la mitad. La otra Yujito aprovechó la oportunidad y lanzó shurikens mientras saltaba por los aires. Con un grito, Yujito abrió los ojos. Se encontró sentada en la pequeña isla frente a la cascada de la verdad, jadeando por el esfuerzo. ¿Estás bien, Yujito? La fría voz de Samui preguntó desde atrás. Yujito se obligó a tragar saliva y negó con la cabeza. Bajó la cabeza y apretó los puños. Apretó los dientes e intentó pensar. Sabía que era posible atravesar la cascada porque B ya lo había hecho. Pero no entendía cómo ni cuándo le había preguntado, y él se había negado a decirle nada. Si no hubiera sido tan fuerte, podría haber intentado sonsacarle la información a través de la tortura. Samui se acercó y puso una mano sobre el hombro de Yujito. Yujito se tensó al sentir el contacto. No estaba acostumbrada a ningún tipo de contacto físico. Últimamente, había notado que a Samui le gustaba acercarse. A Yujito no le importó. El contacto la tranquilizó. ¿Fue igual que siempre? Preguntó Samui mientras se sentaba junto a Yujito en la isla. Yujito notó que el muslo de Samui rozaba el suyo, pero no quería apartarse. Suspiró antes de responder a la pregunta de Samui. Sí, igual que siempre, admitió. Se sentaron juntos en silencio, escuchando el agua caer. La mano de Samui seguía sobre su hombro. Yujito no quería que se moviera. Sabía que debía intentarlo de nuevo por el bien de la aldea. Sin embargo, su cuerpo protestó y lo único que quería hacer era sentarse con Samui. Se sentía bien. Derrotada, Yujito apoyó la cabeza en el hombro de Samui. Gimió y cerró los ojos. Samui no se apartó, sino que se acercó a Yujito. Gracias, susurró Yujito. ¿Para qué? Yujito pudo detectar un temblor de vacilación en la voz de Samui. Por estar aquí, respondió Yujito. Me habría dado por vencido sin ti. En realidad. De verdad. Gracias. Samui guardó silencio unos segundos. Yujito se tomó el tiempo para disfrutar de su presencia. Samui había estado ahí para ella en los momentos más difíciles. Desde que nos pusieron en el mismo equipo. De nada, respondió finalmente Samui. Samui rodeó a Yujito con un brazo. Yujito se acercó más. Por un instante de locura, se preguntó a qué sabrían los labios de Samui. Tragó saliva, abrió los ojos y la miró. Samui tenía el rostro sonrojado y miró a Yujito con asombro. Yujito se inclinó para acortar la distancia. Sin embargo, antes de que sus labios se encontraran, su lógica regresó. Espera, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿De verdad intento besar a Samui? Yujito se levantó de golpe, rompiendo el abrazo. Se sonrojó al apartar la vista de Samui para mirar la cascada. Apretó los puños e intentó olvidar lo que casi sucedió. Sin embargo, su mente recreó la escena, añadiendo detalles coloridos a su casi beso. Me gustaría estar sola un rato, le dijo a Samui, con la mirada fija en las rocas junto a la cascada. Yujito, comenzó Samui antes de que Yujito lo interrumpiera. Solo, por favor. Yujito quería que Samui discutiera. Quería que Samui se negara a irse. Su mente traidora creó escenarios donde se besaban para compensar las palabras duras. Sin embargo, Samui no protestó. Solo suspiró antes de darse la vuelta y marcharse, dejando a Yujito solo. ¿Qué demonios casi hice? No puedo dejar que nada me distraiga. Hay demasiado en juego ahora mismo. Tengo que seguir órdenes. Yujito se mordió el pulgar y empezó a caminar de un lado a otro. A medida que caminaba, su ira se intensificaba. Llevaba 5 meses intentando pasar la cascada y no había conseguido nada. No estaba segura de si valía la pena seguir intentándolo. Salió del estanque y se dirigió a un árbol a grandes zancadas. Golpeó el tronco con rabia. Eso la hizo sentir un poco mejor.
Lo golpeó una y otra vez hasta que le sangraron los nudillos y sus manos quedaron cubiertas de sangre. Sin embargo, gracias al dos colas, sanó rápidamente. En cuestión de minutos, apenas sentía dolor. Ella miró sus manos con leve curiosidad. Soy un arma para la aldea. Un shinobi siempre debe priorizar la misión. No tengo deseos propios y no puedo dejar pasar esta oportunidad. El monstruo la había llamado egoísta. A pesar de todos sus sacrificios, se preguntaba si había sido correcto. Siempre había obedecido órdenes, permitiendo que Ai y la aldea dictaran su vida, pero no era suficiente. Era egoísta y la atracción que sentía por Samui lo demostraba. Necesitaba dejar atrás todos sus deseos y centrarse en la aldea. Desafortunadamente, era más fácil decirlo que hacerlo. Con un suspiro de resignación, Yujito se desplomó en el suelo. Cansada, se relajó en la hierba mientras miraba al cielo. A pesar de no haber hecho gran cosa durante el día, se sentía agotada. Observó cómo las nubes pasaban. Necesito intentarlo de nuevo, pero mi mente es un jodido desastre. Agotada, se cubrió los ojos con un antebrazo. Quizás pasar un rato en la habitación me tranquilice. Oh, vivir escondido para rastrear una compañía mercenaria es más aburrido de lo que esperaba. Yagura intentó no pensar en el agujero en su billetera mientras miraba al techo de la habitación. Había pasado meses haciendo pequeños trabajos, conectando con el mundo criminal y fingiendo ser un ninja mediocre sin aldea. No le pagaban bien, y tenía que complementar sus escasos ingresos cazando y pescando. Era una vida difícil y aburrida. Casi le hacía extrañar pasar tiempo tras el escritorio del Mizukage como un títere. Casi yacía en el suelo mientras miraba hacia arriba. Intentó leer los sellos de las paredes y el techo, pero no lo entendía. Isobu le había dicho una vez que los Biju compartían un espacio mental como los Jinchuriki. Su Biju había dicho que su espacio rara vez se usaba debido a su antipatía mutua. Isobu describió su espacio como infinito en lugar de contenido como la habitación. Me pregunto si es posible que un Jinchuriki vaya allí. Fascinado, Yagura trazó la caligrafía con la punta del dedo. Nunca había visto un sello tan complejo. Pudo distinguir algunas partes, como el componente de supresión y transporte de información. Sin embargo, todo lo demás parecía un completo galimatías. Se preguntó si la habitación fue creada por un Uzumaki o si se creó cuando los Biju surgieron. Probablemente nunca lo sabría. Yagura estaba a punto de romper uno de los sellos de transporte cuando sintió que llegaba una presencia enojada. Se dio la vuelta y se congeló cuando vio a Yujito con una mirada furiosa en su rostro. Yagura tragó saliva. Su primer instinto fue huir. Sin embargo, él era el cuarto Mizukage. Podía lidiar con una adolescente enfadada. Con renovada determinación, volvió la mirada al techo e intentó concentrarse en descifrar los patrones. Para su alivio, la niña no le dijo nada y él exhaló aliviado. Yagura escuchó a Yujito realizar un kata de taijutsu. Habría sido un sonido tranquilizador. Pero en lugar del silbido del movimiento y los gruñidos del esfuerzo, solo pudo oír violentas maldiciones y palabrotas. Yagura tragó saliva y no logró bloquear lo que decía la chica. Maldito estúpido, oyó maldecir a Yujito. Dime qué demonios se supone que debo hacer. Derrotar a mi yo oscuro. ¿Qué demonios significa eso? Yagura ardía de curiosidad. Siempre había visto a Bei y a Yujito como aliados. Intentó mirar a Yujito con el rabillo del ojo. ¿Qué carajo estás mirando, mocoso? Yujito se burló de él cuando ella lo sorprendió mirando. ¿Mocoso? Soy al menos 12 años mayor que tú. Yagura quiso responder, pero sabía que sería inútil. Nada, respondió en cambio, evitando deliberadamente la mirada de Yujito. Así es. Ocúpate de tus asuntos. Le gritó Yujito antes de continuar con su kata. ¿Cómo puede una adolescente ser tan intimidante? Se quedó en silencio unos minutos más, escuchándola maldecir a gritos mientras daba puñetazos y patadas al aire. Casi deseó haber salido corriendo. Tras unos minutos de tensión, giró la cabeza para mirarla. ¿Qué carajo quieres, imbécil? Gritó Yujito cuando lo vio mirar de nuevo. Nada. Está bien. ¿Qué? ¿Crees que estoy enojado? ¿Que tengo oscuridad en el corazón? Preguntó Yujito con el ceño fruncido. ¿Cómo demonios voy a controlar a mi Biju así? ¿Tomar el control? Siempre he sido demasiado curioso para mi propio bien. En fin, ya dije demasiado. De todas formas, no es que puedas ayudarme. Aterradoramente, sus ojos, que antes ardían de ira, se tornaron sospechosamente brillantes. Se desplomó en el suelo, abrazando las rodillas contra el pecho y mirando hacia abajo.
Su nueva reacción fue más aterradora que cualquier otra que la hubiera visto hacer hasta entonces. Yagura suspiró profundamente. Pensó en cómo proceder. Si huía, sería un cobarde. Si intentaba ayudarla, podría intentar matarlo. No estaba seguro de cómo, pero parecía que podría lograrlo. Yagura reflexionó sobre su dilema durante unos segundos antes de decidirse. Respiró hondo para armarse de valor, se levantó y caminó hacia Yujito. Se sentó con las piernas cruzadas cerca de ella, pero mantuvo cierta distancia, por si acaso. ¿Entonces estás tratando de controlar a tu Biju? Preguntó con curiosidad. ¿Por qué te importa? Ella mantuvo la mirada fija en otro lado. Él lo interpretó como una buena señal de que no atacaría y se acercó un poco más. Isobu y yo necesitábamos tiempo para aprender a trabajar juntos, dijo. Durante mucho tiempo lo consideraron solo un monstruo, así que nos llevó un tiempo entendernos. Intentó captar su reacción, pero ella permanecía inmóvil, con la mirada fija en el otro lado de la sala. Sé lo difícil que es trabajar con tu Biju. ¿Cuál es exactamente el problema para ti, Yujito-san? Yujito se negó a mirarlo a los ojos mientras ella fruncía el ceño a las paredes de la habitación como si le hubieran hecho un gran favor. Cuando Yagura estaba casi seguro de que no respondería, habló. Tengo que pasar la cascada de la verdad, explicó Yujito. Tengo que luchar y derrotar a mi yo oscuro. Llevo meses intentándolo, pero no puedo hacerle ni un rasguño. El monstruo de la cascada es tan fuerte como yo y usa las mismas técnicas que yo. No hay forma de derrotarlo. ¿Por qué intentas derrotarte a ti mismo? Preguntó Yagura confundido. ¿Qué quieres decir con por qué? B me dijo que necesitaba derrotar a mi yo oscuro. Yujito lo miró con una mirada que podría cortar la leche. ¿Y confías en B? Le preguntó Yagura encogiéndose de hombros. Le gustaba el hombre y reconocía el talento de Killer B, pero era extraño en el mejor de los casos y loco en el peor. Ante la pregunta, Yujito dudó y se mordió el labio. Yagura suspiró antes de acercarse, pero aún lo suficientemente lejos como para esquivarlo si era necesario. Yujito-san, dijo, casi tentado de ponerle una mano tranquilizadora en el hombro. Se contuvo. No hay forma de vencer tu propia oscuridad en el sentido convencional. Es inútil intentarlo. Todos tenemos oscuridad en el corazón y eso está bien. Yujito se giró para mirarlo con una ceja levantada, pero no dijo nada. Envalentonado al ver que ella no había intentado ensartarlo, continuó. El primer instinto de un Biju es tomar el odio de tu corazón y moldearlo para su propio beneficio. Pero solo puede hacerlo porque quieres negar que esta oscuridad existe. No puedes deshacerte de ella. Acéptala como parte de ti. Cuando terminó, Yujito lo miró en silencio. Por una vez, no frunció el ceño ni la mirada, sino que parecía pensativa. No puedo deshacerme de él, ¿eh? Se dijo Yujito mientras se ponía el puño cerrado sobre el corazón. No puedes, respondió Yagura. No hay nada de malo en tener ese tipo de sentimientos. Pero tu reacción importa. No dejes que la oscuridad gane, pero tampoco intentes deshacerte de ella. Ante sus palabras, Yujito miró pensativo al otro lado de la habitación. Estiró las piernas. ¿Una parte de mí, preguntó. Había dejado de mirarla con enojo. Yagura apreció la ausencia de odio en sus ojos. Se permitió relajarse un poco en su presencia. Esperó a que hablara. Respondió finalmente. Acepta mis malos sentimientos. Nunca pensé en eso. Yagura se encogió de hombros. Es parte de ti, te guste o no. Las personas no están hechas solo de cosas positivas. Necesitamos sentir odio, resentimiento e ira si queremos sobrevivir. Está bien ser egoísta a veces. Yujito gruñó en señal de acuerdo. Pareces un niño pequeño, pero también puedes ser muy sabio. Niña. Yagura quiso defenderse, pero sabía que era inútil. Se mordió la lengua. No quería discutir con ella. Yujito exhaló, largo y profundo, y cerró los ojos en contemplación antes de hablar. Bien, respondió ella y Yagura se relajó. Lo intentaré a tu manera. Gracias. Yujito se giró para mirarlo a los ojos y sonrió. Yagura sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era la primera vez que veía a Yujito feliz con alguien que no fueran los niños, y el efecto era desconcertante. Bueno, supongo que me iré, dijo Yujito mientras se levantaba. Creo que ya sé lo que tengo que hacer. Con esas palabras, desapareció, dejando a Yagura solo en la habitación. Yagura suspiró aliviado. Esa chica es aterradora. Oh. Cuando Yujito despertó, se encontró descansando bajo el árbol donde se había quedado dormida antes. Parpadeó hacia la copa del árbol e intentó orientarse.
Tras la conversación con la pequeña Mizukage, se sintió mucho más tranquila. Enfrentarse a sus demonios internos ya no le parecía tan aterrador. Se incorporó y se miró las manos. Habían sanado por completo, sin siquiera un rasguño. Sin embargo, para su consternación, estaban cubiertas de sangre. Por un momento, se avergonzó de haberse derrumbado tan fácilmente antes. Con un suspiro, se incorporó y se dirigió al estanque frente a la cascada de la verdad. Metió las manos en el agua y vio cómo la sangre se evaporaba y desaparecía. Estaba sola en el claro. Deseó no haberle dicho antes a Samui que se fuera. Con las manos limpias, se levantó y caminó hacia el islote. Se sentó con las piernas cruzadas en la hierba y se concentró. Parpadeó y, al abrir los ojos, el monstruo, no, ella misma, apareció frente a la cascada, mirándola con desprecio, con los ojos rojos llenos de odio. ¿Así que el gatito ha vuelto? Se burló su reflejo. Puede que hayas hablado con la pequeña amenaza, pero no puedes conmigo. Yujito cerró los ojos. Estaba cansada. Cansada de intentar fingir que todo lo que hacía era por la aldea. Cansada de sacrificarse. Y sobre todo cansada de la misma lucha inútil. Tienes razón, dijo Yujito mientras miraba su reflejo. Su clon frunció el ceño y Yujito se levantó para encontrarse cara a cara con ella. Nunca te ganaré porque ninguno de los dos es más fuerte ni más débil que el otro. El otro Yujito resopló. Tú tampoco puedes borrarme de tu corazón. Soy parte de ti, lo quieras o no. Lo sé, respondió Yujito. Pero no lo intentaré más. Es como dijiste, no puedo deshacerme de ti. Pero hablar con Yagura me hizo darme cuenta de algunas cosas. ¿Qué quieres decir? ¿Sabes a qué me refiero? Respondió Yujito con calma. Eres yo. Sabes todo lo que hago. Yujito se miró a los ojos. Está bien ser egoísta a veces. ¿Creía que todo lo que hacías era por el pueblo? Preguntó el reflejo con desprecio. Yujito negó con la cabeza. Yo también lo pensé. Pero, pensándolo bien, es imposible. Quiero vivir mi vida con mis propios amigos y formar mi propia familia. Si eso me hace egoísta, quizá también esté bien. ¿De verdad está bien? Preguntó el reflejo. Está bien querer y desear cosas para mí. Los dos Yujito permanecieron en silencio mientras se evaluaban mutuamente. Yujito se miró impasible. Solo había visto su reflejo como un monstruo o criatura, pero no lo era. Cualesquiera que fueran sus deseos egoístas, no estaban equivocados y no la convertían en una traidora a Kumogakure. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó el reflejo mientras cruzaba los brazos frente al pecho. No lo sé, admitió Yujito. Pero decidamos lo que decidamos, lo haremos juntos. Ya no voy a fingir que todo lo que hago es por la aldea. Ante esas palabras, el reflejo apartó la mirada para observar los árboles que los rodeaban. Ninguno de los dos habló. Yujito no sabía qué pasaría después. Pero ella tampoco quería sacrificarse más. Quería ser ella misma. La otra Yujito se giró para mirarla y sonrió con sinceridad. Inclinó la cabeza y se acercó. Yujito la imitó y se encontró con ella en la superficie del estanque. Me alegro, dijo el segundo Yujito. Estoy cansado de fingir. Yo también. Yujito se inclinó hacia adelante y abrazó a su clon. Se abrazaron, pero en segundos, Yujito se quedó con solo aire. Observó la cascada de la verdad una vez más, pero solo vio agua, pues nada salió a luchar contra ella. Con un suspiro de alivio, Yujito se dio la vuelta y corrió de vuelta al resort. Necesitaba encontrar a Samui y decirle cómo se sentía. También necesitaba encontrar a Ben, no sabía si quería abofetearlo o abrazarlo. Podría hacer ambas cosas. Pero primero, Samui. No debía haberle dicho que me dejara sola. Yujito llegó al resort y la buscó desesperadamente. La encontró rápidamente en el salón principal. Estaba sentada a una mesa, tomando un café y mirando por la ventana. No la había visto y Yujito se acercó sigilosamente por detrás. Samui. Los hombros de Samui se tensaron y giró la cabeza para mirar a Yujito. Un ligero rubor se extendió por sus mejillas y lentamente colocó la taza de café sobre la mesa. Yujito, respondió ella, con su voz tan fría y serena como siempre. Las dos chicas se miraron fijamente mientras esperaban a que la otra hablara. Yujito tragó saliva con nerviosismo y se sentó en la silla junto a la de Samui. Siento haberte dicho que quería estar solo, empezó Yujito. Pero tenía miedo. ¿Asustado? Preguntó Samui con curiosidad. Te he visto enfrentarte a ejércitos de shinobi enemigos. ¿Qué podría asustarte? Yujito suspiró. A veces su reputación la precedía. Tengo miedo de hacer lo que quiero, admitió Yujito. Llevo mucho tiempo negándome y creo que ya no puedo más. ¿Negarte a ti mismo?
Yujito tragó saliva de nuevo y sintió que su rostro ardía de vergüenza. Te deseo. Yujito apartó la mirada para contemplar el océano por la ventana. Samui guardó silencio y Yujito esperó su respuesta. Sintió calor en la cara y golpeó el pie con impaciencia. Esperó una eternidad la respuesta de Samui. Oh. Al oír el sonido, Yujito se giró para mirar a Samui. Samui tenía la cara roja y jugueteaba con la taza que tenía delante. ¿Oh? Preguntó Yujito mientras se inclinaba hacia adelante. Samui se aclaró la garganta y tragó saliva. Ojalá me dijeras eso algún día. Pero no quería hacerme ilusiones. Yujito sonrió y Samui la imitó, sonriéndole radiante mientras apoyaba los codos en la mesa y se inclinaba hacia adelante. Yujito puso la mano en la mejilla de Samui y le colocó un mechón de cabello detrás de la oreja. Antes de que pudiera reconsiderarlo, se inclinó hacia adelante hasta que estuvieron a solo 2 centímetros de distancia. ¿Está bien? Preguntó Yujito mordiéndose el labio. Samui asintió y tragó saliva. Su rostro seguía rojo y sus ojos estaban muy abiertos. Yujito sonrió al verlo. Era raro ver a Samui tan desenfrenada. Yujito se humedeció los labios y se inclinó hacia adelante para acortar la distancia. Cerró los ojos y sintió que Samui se relajaba un poco. Los labios de Samui se unieron a los suyos y escuchó un pequeño suspiro de placer desde el fondo de su garganta. Fue un beso corto, casi casto. Sin embargo, cuando se separaron, Samui estaba sonrojada y miró a Yujito como nunca antes. Capítulo 12. Medicina para el corazón. Anochecía cuando Rosie atravesó la aldea a saltos. Sostenía la botella de sake en el hueco del codo mientras evitaba a la gente que deambulaba por las calles. Algunos lo miraban con malos ojos, pero Rosie los ignoraba con la facilidad que le daba la práctica. Llegó al apartamento de Anne en cuestión de minutos, desactivó la alarma y entró. «Anne», gritó. Aquí estoy. «Te conseguí una botella de sake del País del Fuego. Esta mierda era carísima». «¿Rosie?», respondió Anne desde la cocina. A pesar del delantal atado a la cintura y la falta de armadura, su altura siempre lo hacía parecer imponente. «¡Qué suerte!». «Soy yo», confirmó Rosie. «Te traje el mejor sake que encontré». Rosie saludó con la mano y se dirigió a la cocina para dejar la botella en la encimera. Le dio una palmada a Anne en el codo, el punto más alto al que podía llegar sin ponerse de puntillas. «¿Cuál es la ocasión?», preguntó Anne con curiosidad mientras picaba algunas verduras. Rosie suspiró exasperado y se pellizcó el puente de la nariz. «Anne es un idiota olvidadizo». «Imbécil», dijo mientras le daba un puñetazo a Anne en el codo. «¿No sabes qué día es hoy?». «¿Miércoles?». Anne frunció el ceño, confundido. ¡No!», gruñó Rosie. «Es 10 de mayo. Es tu cumpleaños, idiota». «Ya es 10 de mayo». Distraído, Anne se cortó el dedo en lugar de las verduras. Siseó y se chupó la herida automáticamente. «¿Mi cumpleaños?», preguntó Anne con voz incrédula. Rosie suspiró. «Sí, tienes 40 años. ¿No te parece bien?». «Tengo 40. Oye, si te hace sentir mejor, escuché que 40 es el nuevo 30. «Eso no me hace sentir mejor», se quejó Anne. «Parece que fue ayer cuando me dieron mi itayate». «Llevamos casi 30 años de actividad shinobi», dijo Rosie con nostalgia. 2 grandes guerras shinobi y demasiados conflictos insignificantes para contarlos. «Pero ahora estamos en paz», respondió Anne. «¿Y cuánto tiempo crees que durará eso?», espetó Rosie. «Ojalá pudiera decir el resto de nuestras vidas», pero la voz de Anne se fue apagando. Volvió a concentrarse en su tarea, con el ceño fruncido. Rosie apartó la mirada. Había querido celebrar el cumpleaños de Anne. En cambio, se estaban desviando hacia un terreno doloroso. Rosie deseaba la paz, pero sin conflicto, no tenía propósito en la vida. Era como si no existiera. ¿De qué sirve un shinobi sin guerra? «Termina de cocinar», dijo Rosie, evitando la mirada de Anne. «Abriremos la botella más tarde». Anne lo miró en silencio durante unos segundos antes de asentir y continuar con su trabajo, con la herida ya cicatrizada. «No tardará mucho», dijo Anne. Rosie asintió y salió de la cocina para sentarse en el sofá. Tomó un periódico y lo abrió por una página al azar, sin leer ni una sola palabra. La guerra era un tema delicado para ambos. Ambos deseaban paz y estabilidad, pero Rosie no lo creía posible. Incapaz de asimilar nada, Rosie dejó el periódico con un suspiro. Frustrado, miró por la ventana. No podía creer que hubieran pasado 5 años desde la última vez que se vio obligado a consolar a una niña que lloraba. En esos 5 años, su relación como Jinchuriki había cambiado.
Los niños eran mayores y no necesitaban tanta atención como antes. Naruto y Gaara eran tan cercanos como hermanos. Mientras tanto, Fu había asumido el papel de hermana mayor asombrosamente bien. Casi todas las noches, Yujito hablaba con entusiasmo de su novia mientras Utakata escuchaba con cortesía. Yagura vagaba por el mundo, buscando trabajo y quejándose de su falta de dinero. Killer B, al igual que Ann y Roshi, cumplía misiones para su aldea como un shinobi leal. Sin embargo, a diferencia de ellos, tenía prohibido salir del país del rayo. Durante los últimos 5 años, Roshi había llegado a valorar esa conexión más que cualquier otra cosa en su vida. Era agradable ver crecer a Gaara y Naruto. Se había acostumbrado a que Fu hablara durante horas sobre la escuela. Disfrutaba charlando en un lugar alejado de las maquinaciones de los grandes sistemas políticos. Roshi los veía como la familia que nunca tuvo de verdad. Aunque seguían discutiendo, generalmente por tonterías, hacían casi cualquier cosa por el otro. Roshi se había encariñado con los demás Jinchuriki y, por extensión, con sus aldeas. No quería hacerles daño a ninguno. Sin embargo, como shinobi, sabía que la paz nunca duraría. Un día, Onoki o algún otro idiota iniciaría una guerra por algo insignificante y Roshi tendría que participar. Incluso podría recibir la orden de asesinar a otro Jinchuriki. Pero, si tuviera que elegir entre su aldea y los demás Jinchuriki, ya sabía la respuesta. Roshi siempre priorizaría a los demás Jinchuriki. Mataría a Onoki con sus propias manos si fuera necesario. La cena está lista. Gritó Ann desde la cocina. Roshi, despertando de su ensoñación, notó que había estado rechinando los dientes con frustración. Relajó la mandíbula y se dirigió a la mesa donde Ann les había preparado la comida. Roshi se sentó con un gruñido, abrió la botella de sake y sirvió 2 generosas porciones. ¡Feliz cumpleaños, Ann! Roshi levantó su taza y Ann imitó el gesto. También habría traído pastel, pero sé que no te gustan los dulces. No te preocupes, respondió Ann, con la voz tranquila y serena como siempre. El sake es mejor. Salud. Salud, imitó Roshi el brindis sin mucho entusiasmo. Pensar en asuntos mundiales siempre lo deprimía. Tras el brindis, comieron en el cómodo silencio que les proporcionaba años de amistad. Roshi comió automáticamente. No probó nada y trató de no preocuparse por la posibilidad de una guerra que se cernía sobre él. Si tuvieras que elegir entre proteger a los otros Jinchuriki y a Iwagakure, ¿qué elegirías? Preguntó Roshi, con el corazón latiendo más rápido. Creía saber la respuesta de Ann, pero quería asegurarse. El Jinchuriki, respondió Ann sin dudarlo. Roshi suspiró aliviado y sonrió. Bien. Tomó otro bocado de comida. Esta vez, se aseguró de saborearlo. Oh, Naruto deseaba poder quedarse en la habitación todo el tiempo. Allí, Fu y Gaara jugaban con él. Ann, Roshi y Yagura le contaban historias. Utakata hacía burbujas cuando se lo pedía. Yujito le enseñó posturas de taijutsu y Be intentaba entretenerlo rapeando. En el mundo real, sin embargo, Naruto escuchaba los susurros mientras vagaba por las calles de Konoha, con las manos en los bolsillos. Oyó fragmentos de conversación y frunció el ceño. El cuarto murió por su culpa, un demonio, no vale la pena, es ese niño. Naruto frunció el ceño al pasar entre la multitud. A diferencia de las otras 8 personas en su mente, aún no había conocido a nadie que lo tratara con amabilidad en Konoha. Sin embargo, sabía que, a pesar de sus palabras, jamás se atreverían a hacerle daño. Casi deseaba que lo odiaran lo suficiente como para intentar hacerle daño. Ser ignorado era casi peor. Ignorando a los aldeanos lo mejor que pudo, llegó al parque y se dirigió al arenero. Algunos niños pequeños fueron apartados por sus padres mientras se acercaba. Frunció el ceño. No voy a lastimar a nadie. Con un puchero, se sentó en la arena e intentó construir una casa. Sin embargo, se derrumbaba constantemente. Deseaba que Gaara estuviera allí. El otro chico era bueno construyendo y planeando. Con el control de Gaara sobre la arena, podrían hacer algo asombroso. Naruto se concentró en construir. Añadió ventanas con los pulgares y usó palos para representar a los 9 Jinchuriki. Intentó imaginarlos viviendo juntos bajo un mismo techo. Estaba tan concentrado en su tarea que no notó que un niño se acercaba hasta que fue demasiado tarde. Al colocar el palo más largo para representar a Ann en la arena, un pie con sandalias pisoteó su casa, derribándola. Sorprendido, Naruto levantó la vista y vio a un niño que lo miraba con desprecio. No lo conocía, pero parecía tener al menos 2 años más que Naruto y era mucho más alto. Naruto tragó saliva con nerviosismo, pero ocultó su miedo con palabras fuertes. «Oye, ¿qué fue eso?»,
Gritó. Estaba construyendo una casa. El niño volvió a burlarse. Como si fuera algo genial. Era tan feo que tuve que derribarlo. ¿Feo? Repitió Naruto con el ceño fruncido. Igual que tú. Se burló el niño. Naruto se tensó a su pesar. Al ver su reacción, el niño lo miró con desprecio, contento de que sus palabras tuvieran algún impacto. Quizás por eso no tienes padres, dijo. Eras tan feo cuando naciste que te tiraron a la basura. Cállate. Naruto se puso de pie, pero incluso de pie, el otro chico se alzaba sobre él. O tal vez tus padres eran personas malvadas y por eso nadie te quiere cerca. Dije que te callaras. Gritó Naruto en la cara del chico mientras apretaba los puños con ira. Apuesto a que simplemente te miraron y decidieron que no te querían para nada. El chico prácticamente se reía mientras observaba las reacciones de Naruto ante el acoso. Naruto sintió que su cuerpo temblaba, pero no estaba seguro de si era de ira o de miedo. No sabía nada de sus padres. A pesar de comprender que solo eran palabras, se preguntaba, ¿y si tenía razón? ¿Y si mis padres no me querían? ¿Y si me odiaban? Frustrado, Naruto empujó al chico con todas sus fuerzas, pero el otro era demasiado grande y no se movió. A continuación, el chico lo empujó y Naruto cayó con fuerza sobre la arena. Sintió lágrimas en las comisuras de los ojos. Miró a su alrededor para ver si alguien podía ayudar, pero los demás en el patio parecían indiferentes, en el mejor de los casos, y abiertamente maliciosos, en el peor. Naruto no tenía aliados. Solo, se levantó y salió corriendo. La risa del niño lo siguió, incluso después de haber corrido lo suficientemente lejos como para que tal cosa fuera imposible. Para cuando regresó al orfanato, tenía los ojos llenos de lágrimas. Se frotó la cara con furia y respiró hondo para calmarse. Los del hogar lo castigaban a menudo por ser demasiado ruidoso y él no quería llamar su atención. Naruto se coló por la entrada y se dirigió a su habitación. Entró y cerró la puerta con cuidado. Se frotó los ojos de nuevo y sorbió por la nariz antes de mirar a su alrededor. Su habitación era pequeña pero ordenada. Tenía algunos libros ilustrados y juguetes para entretenerse, aunque estaban viejos y desgastados. Se desplomó en la cama y apoyó la cara en la almohada. Había pensado en sus padres antes, pero las palabras del niño no dejaban de repetirse en su mente. Eras tan feo cuando naciste que te tiraron a la basura. Naruto se tumbó boca arriba y miró al techo. No debería llorar por lo que un chico cualquiera dijera de sus padres. Naruto no sabía quiénes eran y probablemente nunca lo sabría. Se sonó la nariz con el brazo e intentó distraerse con sus libros y juguetes. No funcionó. Sus ojos se quedaron vidriosos ante tantas palabras y dibujos, y los juguetes eran demasiado aburridos para mantener su atención. Se alegró cuando el cuidador trajo la cena para distraerse. Intentó entretenerse con la comida, pero por una vez no tenía hambre. Cuando la cuidadora regresó a recoger los platos, lo fulminó con la mirada por no terminar la comida, pero no dijo nada. Naruto se sintió aliviado cuando llegó la hora de dormir. Esperaba que jugar con Fu y Gaara lo distrajera de los acontecimientos de la tarde. Estaba solo cuando se materializó en la habitación, pero sabía que los demás se unirían pronto. Sintiéndose seguro por primera vez en el día, hizo que la habitación creara bloques de madera para que él y Gaara jugaran. Se entretuvo intentando construir la torre más alta posible mientras esperaba. Fu se unió a él primero, parloteando sobre lo que había aprendido en la escuela y sobre sus amigas Ana y Rin. Roshi, como era de esperar, se unió después. Le revolvió el pelo a Naruto y se fue solo a hacer estiramientos. Naruto los recibió con una sonrisa, pero seguía sin poder quitarse de la cabeza las palabras del chico. Naruto fingió alegría al escuchar las palabras de Fu. Sin embargo, al ver que apenas respondía, ella frunció el ceño. ¿Qué pasa, Naruto-chan?, preguntó ella. Nada, Fune-chan, respondió Naruto con una sonrisa. Estoy bien. Fu seguía con cara de preocupación. Sin embargo, siguió hablando y jugando con Naruto con normalidad. Gaara se unió a ellos poco después. Se sentó junto a Naruto y ambos intentaron construir una torre juntos mientras escuchaban a Fu. Al igual que Fu, Gaara miró a Naruto con curiosidad y le preguntó si algo andaba mal. No pasa nada, reiteró Naruto, evitando mirarlos a los ojos. Solo estoy cansado. ¿Nunca estás cansado?, respondió Gaara, inclinándose hacia él. Sabemos que no estás bien. ¿Pasó algo? Ante la pregunta, Naruto apartó la mirada y evitó deliberadamente su mirada. A su pesar, las palabras del chico se repetían una y otra vez en su mente. Rompió a llorar. De inmediato, sintió que Fu se inclinaba para abrazarlo. Aliviado, se dejó caer en sus brazos.
La abrazó con fuerza, hundiendo el rostro en su hombro. Sintió la mano de Gaara en su espalda. Unos segundos después, una mano cálida, propia de Rossi, cayó sobre su cabeza. ¿Qué pasó?, preguntó Rossi preocupado mientras se agachaba. No lo sé, dijo Fu, presa del pánico. Gaara-chan preguntó si había pasado algo hoy y se puso a llorar. ¿Naruto?, preguntó Rossi, y Naruto giró la cabeza para mirarlo. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? El hombre tenía una mirada de preocupación en los ojos y Naruto deseó no haber roto a llorar. Era vergonzoso llorar por algo tan estúpido como no saber quiénes eran sus padres. Pero en ese momento, no tenía más remedio que contárselo. Mis padres nunca me quisieron, susurró Naruto mientras se secaba las lágrimas. Este chico dijo que era tan feo que mis padres me abandonaron porque no me querían. Después de decir esas palabras en voz alta, Naruto estalló en nuevas lágrimas una vez más al recordarlo. ¿Nunca te quise?, preguntó Rossi, con expresión de sorpresa. Kusina siempre te quiso. Te juro que, durante los meses de embarazo, siempre tenía una sonrisa enorme y tonta en la cara cada vez que la veía. ¿Kusina?, preguntó Naruto. El nombre le sonaba, y pensó que Fu la había mencionado antes. ¿Quién es Kusina? ¿No sabes quién es Kusina?, preguntó Fu, escandalizada por la ignorancia de Naruto. Naruto negó con la cabeza. ¿Es importante? Rossi y Fu intercambiaron expresiones de asombro, como si Naruto definitivamente supiera de Kusina. Gaara, al menos, parecía tan confundido como Naruto. ¡Qué barbaridad, mamá!, gritó Fu mientras abrazaba a Naruto con más fuerza. ¿Quieres decir que nadie le ha dicho nada sobre Kusina? Kusina es tu madre, Naruto, dijo Rossi mientras se rascaba la nuca. Supongo que nunca te hablamos de ella, ¿eh? Supuse que la gente de Konoha te había hablado de ella. Naruto se quedó paralizado y miró fijamente a Fu y Rossi, quienes le dedicaron miradas de disculpa. Mi mamá. ¿Conociste a mi mamá? Rossi resopló. ¿La conocías? También era una Jinchuriki. No hablaba mucho con ella, pero a veces intercambiábamos recetas. Cuidaba de Fu cuando era muy pequeña. Era como una madre para mí, Naruto-chan, explicó Fu. Además, era genial y súper fuerte. ¿Genial?, preguntó Naruto. ¿Fuerte?, preguntó Gaara. Rossi asintió. Con un suspiro, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. Naruto no pudo evitar emocionarse. Rossi nos va a contar una historia. Conocí a tu madre, Naruto, y era una gran shinobi, dijo. Te amaba muchísimo incluso antes de que nacieras. ¿Ella lo hizo? Sí, Naruto-chan. Kusina era genial. No puedo creer que nadie te haya contado nada sobre ella. Fu asintió y le sonrió a Naruto. ¿Quieres decir que no puedes creer que nos olvidamos de contárselo?, comentó Rossi. ¿Te pareces mucho a ella?, continuó Fu, ignorando el comentario de Rossi. Son muy similares en personalidad también, añadió Rossi. ¿Y mi padre?, preguntó Naruto. Ante la pregunta, Fu y Rossi intercambiaron miradas de preocupación. No sé nada de tu padre, Naruto, admitió Rossi. Kusina nunca dijo nada sobre él. Pero la conocía lo suficiente como para saber que jamás tendría un hijo con un viejo fracasado. Estoy seguro de que tu padre era un hombre increíble, añadió Fu asintiendo. ¿Quieres que te hable de ella?, preguntó amablemente Rossi. Naruto asintió con entusiasmo y se sentó a escuchar. Gaara tuvo que irse poco después, pero le dio a Naruto un abrazo que duró más de lo habitual antes de desaparecer. Al marcharse, se sentaron junto a la puerta de Gaara. Con Gaara escuchando, Fu y Rossi les contaron historias sobre una increíble pelirroja. Naruto absorbió todos los detalles con desesperación. Le encantaba el ramen. Le gustaba cocinar. Era una shinobi experta. Sabía mucho de fuinjutsu. Sin embargo, el detalle más importante era cuánto amaba a Naruto, incluso antes de que naciera. Más tarde, una vez que salió de la habitación, soñó con una hermosa mujer de largo cabello rojo. Oh. Gaara miró fijamente la foto de su madre sobre la mesa. Ella sonreía a la cámara con ojos amables. Fu conocía a su madre antes de convertirse en Jinchuriki. Naruto, aunque nunca había llegado a conocer a su madre, al menos conocía historias de Rossi y Fu. Yasamaru le había contado sobre su madre, pero Gaara quería saber más. Gaara bajó la mirada hacia el cuchillo que sostenía. Antes, había herido a una chica cuando el poder de Shukaku se descontroló. La habría matado si Yasamaru no lo hubiera detenido, pero solo lastimó a su tío. Gaara tomó el cuchillo e intentó apuñalarse el brazo. Como era de esperar, la arena detuvo la herida autoinfligida. Su piel quedó intacta.
la arena siempre se interpone. Gaara-sama. Gaara escuchó la voz de Yasamaru llamándolo a sus espaldas. Se giró para mirar a su tío, Yasamaru. A pesar de la situación, Gaara intentó sonreír. Sé que no lo parezco, dijo Yasamaru, pero Kazekage-sama me confió ser tu cuidador. Por favor, deja de comportarte así bajo mi cuidado. Gaara apartó la mirada, molesto al recordar su anterior pérdida de control. Pero claro, la arena siempre te protege. Gaara miró a su tío y observó las vendas en su cabeza y brazos. Parecían dolorosas, y Gaara tragó saliva con nerviosismo antes de hablar. Yasamaru, lo siento. Ah, esto. Yasamaru señaló las vendas y sonrió. Solo son rasguños. ¿Te duele mucho? Preguntó. Solo un poco. Pero me curaré con el tiempo. A pesar de sus palabras, Gaara notó que sus movimientos eran más lentos de lo habitual. Recordó cuando su padre lo aplastó bajo toneladas de arena dorada. El dolor lo perseguía incluso después de muchos años. Gaara cambió de postura. Se preguntó si su tío le guardaba rencor por haberlo lastimado. Hola, Yasamaru, comenzó. ¿Sí? ¿Me odias por lastimarte? Gaara apretó los puños, temeroso de su respuesta. Yasamaru sonrió de nuevo antes de responder. La gente lastima a otros y se lastima a sí misma en la vida. Pero no todos se odian solo por eso. Es solo que todos se lastiman con más facilidad que tú, Gaara-sama. Gaara asintió. Quizás yo también siempre estoy herido, como todos. Siempre tengo dolor, no sangra, pero me duele mucho por aquí. Gaara apretó una mano sobre su pecho. Cada vez que no podía bloquear a Shukaku o cuando su padre lo rechazaba, la sensación se intensificaba. Dolía de una forma distinta a la de ser aplastado por la arena, pero ese dolor siempre estaba ahí. Yasamaru le dirigió una mirada indescifrable antes de tomar el cuchillo en la mano de Gaara. Gaara jadeó cuando Yasamaru le hizo un pequeño corte en la punta del dedo. Las heridas externas pueden sangrar y parecer dolorosas, dijo Yasamaru. Pero con el tiempo, el dolor desaparece. Y si se usan medicamentos, sanan aún más rápido. Pero lo más complicado es un corazón herido. No hay nada más difícil de sanar. ¿Un corazón herido? Gaara frunció el ceño mientras miraba a su tío. Es un poco diferente a una herida normal, explicó Yasamaru. A diferencia de una lesión en el cuerpo, si no se trata, a veces nunca sana. Yasamaru tenía una mirada perdida. Pero hay algo que puede curar un corazón herido. Lo único es que solo alguien más puede dártelo. ¿Qué tipo de medicina es? Preguntó Gaara con curiosidad. Fuera lo que fuese, deseaba tenerla. Lo único que puede ayudar a un corazón herido, Yasamaru miró la foto de su madre y sonrió antes de responder, es el amor. ¿Amor? Repitió Gaara con curiosidad. Furu y Naruto siempre usaban esa palabra, a menudo en relación con él. Le decían que lo amaban, aunque no estaba muy seguro de qué significaba. Al ver su confusión, Yasamaru sonrió y explicó. Amar es dedicarse a alguien importante, cuidándolo y protegiéndolo, dijo. Igual que mi hermana. Creo que ella siempre te amó, Gaara-sama. El Shukaku de la arena es un demonio destructivo por naturaleza. Cuando la arena te protege, ese es el amor de tu madre. Creo que la voluntad de tu madre está en la arena. Mi hermana probablemente quiso protegerte, incluso después de su muerte. Yasamaru mantuvo la mirada fija en la imagen de la madre de Gaara. Gaara también la miró, preguntándose cómo sería. Las madres de Furu y Naruto los habían querido mucho, así que tenía sentido que su madre también lo quisiera. Pensarlo lo reconfortó. Si amar significaba cuidar y proteger a las personas importantes, entonces tenía más que suficiente. Tenía a Furu, Naruto, An, Roshi y a todos los demás Jinchuriki. Lo consolaban cuando Shukaku intentaba tomar el control. También lo ayudaban cuando lo necesitaba. Eso probablemente significa que me aman. Los demás habitantes de Suna podrían tenerle miedo, pero él tenía a Yasamaru. Incluso si Yasamaru era el único en Sunagakure que lo apreciaba, intentaría proteger la aldea. Gaara apartó la vista de la imagen para mirar a su tío. Yasamaru, dijo. ¿Sí? Gracias por detenerme antes, dijo Gaara. Yasamaru sonrió y se chupó el dedo sangrante. Lo hice porque eres importante para mí, Gaara-sama. Gaara sonrió y ayudó a Yasamaru a vendar la herida. Ayudó a buscar un ungüento para dárselo a la chica a la que había lastimado antes. Después de eso, su tío se fue, deseándole suerte. Quería ir a casa de la chica inmediatamente y disculparse, pero había algo que debía hacer primero. Naruto y Fuya deberían estar en la habitación y se preocupaban cuando no aparecía. Gaara se sentó y se apoyó en la pared de su habitación.
Tras años de práctica, podía entrar en la habitación casi al instante. También podía quedarse hasta 20 minutos sin problema. Esperaba poder quedarse allí más tiempo en el futuro. Cuando apareció en la habitación, Fu, Naruto y Roshi ya estaban allí. Todos estaban de pie sobre una pierna, concentrados en mantener el equilibrio. Naruto tembló y se desplomó al ver a Gaara. 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 Gritó con una sonrisa. Estamos haciendo una competición para ver quién aguanta más tiempo en una pierna. Yo habría ganado, pero me distrajiste, ¿sabes? Naruto hizo pucheros y corrió hacia Gaara, tirando de él de la mano para unirse a su círculo de Jinchuriki. Hola, Gaara-chan. Dijo Fu alegremente. Al igual que Naruto, tembló al intentar sostenerse en una pierna, pero no se cayó. Te daría un abrazo, pero quiero ganar. Roshi resopló. Como si tuvieras alguna posibilidad, niño. No puedes vencer al maestro. A diferencia de Fu o Naruto, Roshi mantenía un equilibrio perfecto sobre su pie. Miró a los tres niños, completamente impasible ante la prueba. Roshi giró la cabeza para mirar a Gaara. Oye, chico, qué bueno que pudiste venir. ¿Quieres intentarlo? Gaara asintió con entusiasmo. Claro, mamá. Parece divertido. Gaara intentó mantener el equilibrio sobre una pierna todo lo que pudo. Sin embargo, al igual que Naruto, tropezó rápidamente y, poco después, Fu se le unió en el suelo. Roshi era el único que quedaba en pie, con una sonrisa burlona en los labios y un rubor de satisfacción en el rostro. Les dije que ganaría, dijo. Llevo haciendo esto más tiempo del que ustedes, chicos, llevan vivos. Finalmente puso ambos pies en el suelo y se agachó para alborotarle el pelo a Gaara. ¿Cómo estás, chico? ¿Todo bien? Gaara se encogió de hombros sin comprometerse. Deseaba no haber lastimado a la chica antes y haber perdido el control, pero al menos había aprendido sobre el amor. Estoy bien, supongo, respondió. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Ah, sí? ¿Qué es eso? Roshi lo miró con curiosidad. Gaara movió los pies nerviosamente. Sabía que amaba a los demás Jinchuriki y que los protegería también como un niño de 6 años. Sin embargo, no estaba seguro de si ellos sentían lo mismo por él. Respiró hondo para armarse de valor. Yasamaru me dijo algo importante hoy, comenzó, arrastrando los pies. ¿Importante? Preguntó Fu desde donde estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo. Gaara asintió. Me dijo que amar es dedicarse a alguien importante. ¿Qué significa cuidarlo y protegerlo? Dijo. Me preocupo mucho por ti, Y. Me preguntaba si tú sentías lo mismo. Cuando terminó de hablar, Fu y Naruto parpadearon. Antes de que pudiera reaccionar, saltaron para abrazarlo. Gaara se estremeció ante el repentino contacto, pero los abrazó de todos modos. Claro que te queremos. Le gritó Fu al oído. ¿Cómo no? Eres tan lindo, inteligente, adorable Y. Genial, Y. Eres genial, Gaara. Gritó Naruto desde la otra oreja. Ojalá viviéramos juntos. Yo también te quiero. Gaara sintió la mano de Roshi sobre su cabeza. Entonces, amar significa proteger a las personas importantes para ti, ¿eh? Dijo Roshi. Si es así, supongo que sí te amo, Gaara-chan. Eres importante para mí. Oh, dijo Gaara, bajando la mirada. Estaba abrumado por el amor que recibía y no sabía cómo responder. Es tan fácil. Ah, y antes de que preguntes, creo que los demás piensan lo mismo, dijo Roshi. Aunque no digan nada, sé que a Abe, Yujito, Yagura, Ani y Utakata también les gustas. Como mínimo, les pareces guapa. No es lindo. Protestó Fu. Es adorable. Gaara-chan es genial. Añadió Naruto mientras apretaba más a Gaara. Gaara sintió que se le escapaba el aire. Le daré una paliza a cualquiera que diga lo contrario. Roshi resopló. Solo eres un niño, Naruto. Creo que Gaara puede cuidarse solo. ¿Verdad, Gaara? Gaara asintió con entusiasmo. Abrazó a Fu y a Naruto por última vez antes de romper el abrazo. Les sonrió radiantemente a los otros Jinchuriki y ellos le devolvieron la sonrisa con miradas cariñosas. Gracias, yo también te quiero, dijo antes de volver la mirada hacia Roshi. Mamá, ¿cuánto tiempo ha pasado? Roshi suspiró y se rascó la nuca. Llevaste unos 10 minutos, respondió. Podemos jugar un juego antes de que te vayas. Gaara asintió con entusiasmo. Los 4 Jinchurikis pasaron los siguientes 10 minutos intentando ver quién mantenía los ojos abiertos más tiempo. Para sorpresa de todos, Naruto ganó. Se regodeó saltando y bailando por la habitación. Poco después, Gaara tuvo que irse y se despidió.
Deseaba poder quedarse más tiempo, pero también quería disculparse con la chica a la que había lastimado antes. Apareció en su dormitorio y vio la bolsa de papel con el ungüento. Entusiasmado y emocionado, se levantó de un salto y salió corriendo de la casa, cargando la medicina en brazos como un tesoro. Tras sus conversaciones con Yasamaru y el Jinchuriki, nada podría arruinar el resto de la noche. Gaara llegó a casa de la chica y tocó la puerta. La chica entreabrió la puerta y lo fulminó con la mirada. Gaara intentó no dejarse intimidar y sonrió con nerviosismo. Lo siento, si te lastimé antes, dijo. ¿Qué quieres? La chica le frunció el ceño pero Gaara intentó mantener la calma. Te traje una medicina, dijo. Es un ungüento que se supone que... Antes de que pudiera terminar de explicarse, la chica le cerró la puerta en las narices. Vete, monstruo. Gritó mientras cerraba la puerta. Sorprendido, la bolsa se le cayó entre los dedos al suelo. No se molestó en recogerla antes de darse la vuelta y caminar de vuelta a casa. ¿Por qué? ¿Por qué todos en Sunagakure son así? ¿Por qué no puedo vivir con los Jinchuriki? La voz de Shukaku, que había estado silenciosa durante las últimas horas, resurgió. Eso es porque eres un pequeño monstruo y un bicho raro. Esa chica no mentía. Ahora, dame sangre. Esos pequeños rasguños que le hiciste a tu tío no bastan para mantenerme lejos por mucho tiempo. Gaara ahuyentó la voz lo mejor que pudo. Sin embargo, el odio del Shukaku lo seguía a todas partes. Se mordió el labio y regresó a casa, intentando ignorar los insistentes susurros de Subihuru mientras miraba al suelo. Cuando se dirigía a casa, un hombre chocó contra él. Oye, mira por dónde vas, mocoso. Gritó el hombre, con una botella de sake en la mano. Se giró para gritar más, pero se detuvo al ver a Gaara. Espera, no, tú. ¿Por qué? ¿Otra vez esa mirada? Antes de que pudiera controlar el impulso, la arena se elevó y se dirigió hacia el hombre. La arena lo envolvió, aplastándolo hasta la muerte. Gaara miró el cadáver aturdido. En el fondo, escuchó a Shukaku reírse disimuladamente de felicidad, satisfecho con el sacrificio de sangre. Intentó ignorarlo, pero un Bijulu contento era mucho mejor que uno enfurecido. Volvió a mirar el cadáver mientras la voz de Shukaku se perdía en su subconsciente. Debería estar triste, pero ya no podía preocuparse por nadie en Suna. Solo podía confiar en los otros Jinchuriki y en Yasamaru. Solo en Yasamaru. Gaara siguió caminando, escuchando los murmullos de los demás aldeanos a sus espaldas. No sabía si debía importarle lo que dijeran o no. Solo quería volver a casa. En el camino, casi choca con otro hombre apoyado en una pared. Curioso, levantó la vista y vio a su padre, frunciendo el ceño con desaprobación. A pesar de su anterior aturdimiento, Gaara no pudo evitar estremecerse y apartar la mirada. De inmediato, Shukaku rió con malicia ante su incomodidad. Gaara intentó apartarlo de nuevo. El Kazekage no dijo nada y, en cambio, observó en silencio cómo Gaara pasaba de camino a casa. Unos minutos después, Gaara estaba sentado en el tejado de su casa, contemplando la luna llena. Supongo que simplemente no es posible. ¿Por qué soy un monstruo? ¿Qué soy? Gaara se miró las manos y frunció el ceño. Esperaba que algún día alguien más, aparte de los Jinchuriki y Yasamaru, se preocupara por él. Gaara estaba tan absorto en sus pensamientos que solo se percató del ataque cuando la arena se levantó para protegerlo. Jadeó y se giró para ver a un hombre con un velo sobre el rostro lanzándole kunais. ¿Por qué? ¿Por qué siempre soy yo? Gaara gruñó. Obligó a la arena a obedecerle. Con un chasquido de su mano, la arena se precipitó hacia adelante, aplastándolo con un sonido terrible. ¿Quién eres? ¿Por qué? Nervioso, tomó el velo y lo apartó del rostro del hombre. Como esperaba, Gaara-sama, dijo Yasamaru con voz tensa y con sangre goteando de su rostro. Yasamaru. Gaara cayó de rodillas y rompió a llorar. Se agarró el pecho de dolor mientras sollozaba en el suelo. Shukaku gritaba de alegría en su interior, pero Gaara no lograba entender sus palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Yasamaru, ¿por qué? ¿Cómo es posible? Dime. Gaara recordó las palabras de Yasamaru de ese mismo día. ¿Acaso no era importante? Siempre, pensé que tú, pero, Gaara intentó pronunciar las palabras, pero su mente estaba demasiado en pánico para ser coherente. Yasamaru lo miró con cansancio antes de hablar. Fue una orden. Tu padre, Kazekage-sama me ordenó matarte. Padre hizo. Ante esas palabras, Gaara perdió el contenido de su estómago y lloró con más fuerza. Vi a mi padre antes, y no me dijo nada. ¿Por qué querría mi padre? Querría.
Naciste con el Shukaku de la arena y te criaron como conejillo de indias, Gaara-sama, explicó Yasamaru, con la voz entrecortada por la sangre en los pulmones. Pero como no pudiste controlar el poder del demonio, la arena, se decidió que algún día te convertirías en un problema demasiado peligroso para la aldea. Así que me enviaron. Entonces, tu padre te obligó a hacer esto, ¿no es así, Yasamaru? Interrumpió Gaara, y sonrió aliviado. No, te equivocas, respondió Yasamaru, y el corazón de Gaara dio un vuelco. Es cierto que Kazekage-sama me lo ordenó, pero podría haberme negado si hubiera querido. Gaara-sama, en el fondo, siempre te he odiado. Le quitaste la vida a mi querida hermana al nacer. Gaara se estremeció ante esas palabras mientras dejaba que Yasamaru continuara hablando. En su memoria, intenté amarte desesperadamente, pensando que eras su preciosa hija, pero no pude. Mi hermana nunca quiso que nacieras. Se convirtió en el sacrificio de esta aldea y murió maldiciéndola hasta su último aliento. Desde entonces, mi corazón ha quedado herido para siempre. Yasamaru respiró temblorosamente mientras apartaba la mirada de Gaara. Mi hermana dijo esto cuando naciste. Este niño se llama Gaara, un demonio que solo se ama a sí mismo. Nunca amará a nadie más. Y luchará solo por sí mismo. Así es como continuará su existencia. Gaara temblaba mientras esperaba que Yasamaru terminara de hablar. Creía que su madre lo amaba, pero todo había sido mentira. Pero tu madre no te dio este nombre por amor ni por preocupación. Te lo dio para que pudieras seguir viviendo. Porque quería que su odio permaneciera en esta aldea que odió y maldijo al morir. Para castigar a todos. Nunca fuiste amado. Gaara se agarró la frente con las palmas de las manos y lloró, con la cabeza sobre las rodillas. Quería negarlo todo y creer que su madre lo amaba de verdad. Sin embargo, la evidencia de que no lo amaba estaba ante él. Las madres de Naruto y Fu podrían haberlos amado, pero no Gaara. Gaara jamás. Con el rabillo del ojo, vio que Yasamaru había abierto su chaleco. Tenía el pecho cubierto de placas explosivas, pero Gaara estaba demasiado sorprendido como para pensar en moverse. Eso es todo, murmuró Yasamaru con voz fría. Por favor, muere. Las etiquetas explotaron todas a la vez, pero, como era de esperar, la arena saltó frente a él, protegiéndolo de la explosión. Cuando la explosión se calmó, Gaara estaba solo en el techo, con la cabeza sobre las rodillas mientras sollozaba. Estoy completamente solo. Sí, lo eres, pequeño. Ahora, déjame salir. Sé que quieres destruir esta aldea tanto como yo. Pero, yo. Gaara se obligó a tragar saliva y a pensar. Shukaku estaba equivocado. No estaba solo. Tenía a Naruto y Fu para jugar. Tenía a Ann y Roshi para contarle historias. Tenía a Yujito, Killer Bee y Utakata para enseñarle. Tenía a Yagura para contarle sobre el mundo fuera de Suna. No. No, no estoy solo. Sí, lo eres. Ahora, déjame salir. Chilló Shukaku. Gaara miró la arena y lo que quedaba de Yasamaru. Lo único que quería era estar a salvo. Sabía que Shukaku saldría, pero ya no le importaba. La aldea no valía nada. Los Bihun podían destruirla. Ya no significaba nada. Gaara escuchó la risa encantada de Shukaku mientras permitía que el Bihun tomara el control. Se concentró y, al parpadear, ya estaba dentro de la habitación. Para su sorpresa, todos los demás Jinchuriki estaban allí, con aspecto ansioso por algo. Se giraron para mirarlo, paralizados al ver las lágrimas en sus ojos. Gaara-chan. Reaccionó Ann primero. Saltó hacia adelante y se arrodilló frente a él. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Gaara negó con la cabeza. Antes de que pudiera responder, Ann lo alzó en brazos. Gaara lo rodeó con sus brazos, hundiendo el rostro en el cuello de Ann y rompiendo a llorar de nuevo. Sin soltarlo, Ann lo llevó de vuelta a donde los otros Jinchuriki se agitaban con inquietud. Algo pasó, dijo Yagura. Lo sentí, incluso mientras dormía. ¿Estás bien, niña? Preguntó Yujito con los brazos cruzados. A pesar de su aparente calma, fruncía el ceño con preocupación. No, respondió Gaara entre sollozos. Maté a mi tío. Ahora estoy solo. Gaara sintió que Ann se tensaba al oír esas palabras, pero el hombre no lo soltó y, en cambio, le puso una mano tranquilizadora en la espalda. Gaara le rodeó el cuello con los brazos con más fuerza para consolarlo. Ann, eres demasiado alto. Se quejó Roshi. No podremos consolar a Gaara si sigues sosteniéndolo. Ann suspiró y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo. De inmediato, Gaara sintió que Furu y Naruto se le unían. Lo siento, Gaara-chan, dijo Furu. Pero no estás solo. Estamos aquí. Naruto asintió furioso.
Sí, lo que dijo. No estás solo mientras nos tengas. Los demás Jinchuriki le hablaron uno por uno, intentando consolarlo. A pesar de la situación, Gaara quiso sonreír. Eran su verdadera familia, más que su padre o incluso Yasamaru. Finalmente, su llanto se apagó. Un poco más tranquilo, miró a los Jinchuriki reunidos en la sala. Se secó la cara con el antebrazo. Gracias, susurró mientras miraba al suelo. De nada. Gritó Naruto alegremente y sonrió radiante antes de abrazar a Gaara. Y algún día viviremos juntos, ya sabes. ¿Juntos? Preguntó Gaara. Naruto asintió. ¿Sí? Todos juntos en una casa. Será genial. Podremos compartir habitación y comer ramen juntos. Y cuando Fu llegue de la escuela, estaremos allí para saludarla. ¿Todos nosotros? Sí, será genial. Dijo Fu. Podremos vivir todos juntos en una misma casa. ¿Lo crees? Preguntó Gaara, atreviéndose a ilusionarse. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijeron Naruto y Fu al mismo tiempo. Gaara sonrió. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Tengo muchas ganas, dijo. Ahora que Yasamaru había muerto, sabía que jamás recibiría el cariño de nadie en su Nagakure. Tenía que abandonar la aldea cuanto antes, sin importar el precio. Solo recuerda, Gaara, dijo Roshi. Gaara se giró para mirarlo. No dejes que tu padre te extraiga el Biju. Si lo hace, morirás. Ante el crudo recordatorio, un escalofrío recorrió la espalda de Gaara. Asintió con seriedad. Esperaría el momento oportuno. Se alegró de tener a los otros Jinchuriki para guiarlo hasta que llegara ese momento. No estaría solo. El pensamiento lo reconfortó y dejó la seguridad del regazo de An para ponerse de pie. Gaara suspiró. Necesitaba mantener a Shukaku bajo control tanto como fuera posible. Desafortunadamente, eso significaba salir de la habitación. No quería que su padre usara el polvo dorado para aplastarlo de nuevo. Gaara se giró para mirar a los Jinchuriki reunidos. Le dedicaron sonrisas alentadoras. Gaara tragó saliva, sintiendo algo atascado en la garganta. Así que así es como se siente recibir amor verdadero. Él les devolvió la sonrisa temblorosamente y se obligó a salir de la habitación y despertar. Cuando abrió los ojos al mundo real, estaba en el tejado de un edificio diferente. Miró a su alrededor. Vio devastación por todas partes, sin duda desde la liberación de Shukakaku. Quería sentir lástima por la destrucción, pero no podía ni quería. Casi deseó haber dormido más. La aldea podría haber quedado completamente arrasada si lo hubiera hecho. Pero no puedo arriesgarme a que mi padre vuelva a lastimar a los demás. Su padre, no, el Kazekage estaba en otro tejado. Tenía ojeras. Sin embargo, las marcas desaparecieron al ver que Gaara estaba despierto y consciente de nuevo. Gaara miró al Kazekage con frialdad. Había arruinado no solo su vida, sino también la de su madre y su tío. Odiaba a ese hombre más que a nadie. Quería matarlo, pero no podía. Gaara no era lo suficientemente fuerte. Aún, arrugó la cara y le gruñó al hombre antes de darse la vuelta y volver a casa. Un día, Gaara se iría y no volvería jamás. Un día, ese hombre moriría.